Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Así estamos, siempre informando de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, porque aunque estemos en pleno enero, aunque estemos en plena pandemia, se trabaja y mucho, claro. Algunos, lógicamente, están de descanso, pero otros ya están preparándose para lo que será la próxima sesión, la primera de este año 2021, en el que se van a tocar algunos temas. Veremos, porque se está en preparación, claro, pero hay un protocolo del que hay que hablar también, ¿no es cierto? Vamos a presentar a mis compañeros y Leo Fredes era el último de los columnistas que a mí me quedaba por trabajar. Sí, mira, no, me queda Melina todavía conductora. ¿Cómo te va? En cualquier momento te toca. Ya está, con esto de las suplencias de verano es cierto, nos va a tocar. Todos los horarios, al estar Eduardo Serenelini de vacaciones, bueno, Leito siempre está con él. Hola, David Urrieta. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo en orden, y el rojo le sienta muy bien. Ah, bueno, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, arrancamos. Tiene que ver con el hecho de saber cómo van a ser las sesiones. El presidente de la Cámara de Diputados ya les mandó la notificación a los presidentes de los bloques diciendo, bueno, señores, prepárense, va a haber reunión prontamente, labor parlamentaria para tener esta próxima sesión. Pero, ¿qué clase en qué manera se van a reunir? Porque hasta ahora venían en forma presencial. Ese fue el último protocolo firmado. Así es, bueno, se suponía que esta semana iba a haber una sesión para tratar temas que ya tienen acuerdo entre oficialismo y oposición, pero ¿qué pasa? No se ponen de acuerdo respecto del protocolo que regula las sesiones mixtas. Como bien decías, últimamente las últimas sesiones contaron con una buena parte de los diputados aquí presentes en el recinto, salvo algunas excepciones como los diputados de la provincia de Formosa o aquellos que forman parte del grupo de riesgo. Pero ¿qué pasa? Juntos por el Cambio lo que exige en esta oportunidad es que ellos firman el protocolo siempre y cuando este incluya un anexo con el temario a tratar en el periodo de sesiones extraordinarias. Claro. Bueno, esto es algo que por lo menos hasta el momento el oficialismo no ha concedido. Se está hablando de una reunión de labor parlamentaria, es decir, de los jefes de bloque la semana que viene. Sí. Pero bueno, en este momento no hay muchas novedades al respecto. El objetivo del oficialismo, este protocolo que estuvo circulando y que ya fue firmado por buena parte de las bancas, lo que establece es una metodología muy similar a la última, con la mayoría aquí presente en el recinto, extenderlo por 30 días hábiles y bueno, habilitar la parte virtual para aquellos diputados que no se pueden hacer presentes aquí en el recinto. Exactamente. Leo. No, eso, fundamentalmente sí, ver si se continúa con este sistema que es el mismo que se había hecho hasta fin de año, y allí retomar. Iba a ser la sesión para la semana pasada, finalmente parece que es para esta. Hay algún sonido de fondo, y lo decíamos en algunos programas anteriores, con el tema de biocombustibles, que también puede ser uno de los temas políticos que esté demorando. Que no entró. Yo ayer cometí el error y le dije, frente a una de las entrevistas que tuvimos con los diputados, bueno, otro de los temas que se está viendo, que entró en extraordinarias, y me decía, no, todavía no está en temario, que puede llegar a entrar. Sí. ¿Por qué tanta urgencia con ese tema, creen? Porque cuando se aprobó movilidad jubilatoria, en la reunión de labor parlamentaria previa, los cordobeses, los diputados que responden a Schiaretti, el gobernador de Córdoba, de Consenso Federal, que es un poco también un sector que tiene que ver con las pymes y con el campo, pidieron que se incluya ese tema. Perfecto. Como también diciendo, bueno, avanzamos con movilidad jubilatoria, pero nosotros queremos esto. Perfecto. Massa dijo en esa sesión, en la última del año, el 29 de diciembre, que en la primera reunión de enero biocombustibles iba a estar en la sesión, que se iba a estar debatiendo y que posiblemente fuera en esta semana, es decir, el 20 de enero. Finalmente no es el 20 de enero, posiblemente sea el 27, y el decreto presidencial habilitando el tema para extraordinarias todavía no apareció. Sí. No, de hecho se trata de un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Senado y tiene amplio consenso. Unánime, 64 sobre 72 El espíritu votos. es continuar, es prorrogar el apoyo a el régimen para los biocombustibles, que es obviamente una iniciativa que afecta a muchas provincias que se encargan... Sobre todo las ojeras, claro, hasta y las el 2024. O las de azúcar. O las del azúcar, claro. Y como contrapartida, el que está un poco en contra de este proyecto es el sector o las provincias petroleras. Claro, de hecho ayer a Mena le hacíamos y le preguntábamos cómo puede repercutir la aprobación de un proyecto de esas características en una provincia como Chubut. Y bueno, bien nos decía, para nosotros lo que nos, en definitiva, satisfaría sería que no entre otro combustible que no sea el petróleo, lógicamente, claro. Pero también entonces nos da lugar, dice, para pedir
incentivos o subvenciones para lo que es el gas, por ejemplo, Claro. en el sur. Claro. Sí, sí. Igualmente va más para las el biocombustible está más presente en las provincias del norte. Sí, de del todas país. maneras usan, tengo entendido, en La Pampa, ayer hablábamos, y tienen también, bueno, la provincia, Sí. una parte en donde se trabaja el biocombustible, donde pueden coexistir, en definitiva, sí, ¿no? sí, sí. No creo que tampoco el mercado del petróleo se vea gravemente amenazado por No, esto. tal cual, y falta ahí mucho, si uno habla bien de energías sustentables, la energía eólica y ni hablar de la marítima, bueno, falta, creemos nosotros, ¿no? Tal vez las cosas están avanzando tecnológicamente mucho más rápido, pero todavía queda un tiempo donde esas energías van a coexistir con la que ya hay, y el planeta está necesitando un cambio, por eso creo que se va a avanzar y mucho en lo nuevo. Exactamente, cuando hablas con las empresas de biocombustibles, lo que te dicen es el mundo está yendo para el lado de los biocombustibles y nosotros aún hoy esperamos las inversiones en Vaca Muerta, seguimos Y apuntando sí. bueno, pues claramente en la Argentina es un fuerte el petróleo, pero en el mediano, corto o largo plazo vamos a tener que tender a ese rubro, así que nada mejor que ir incentivándolo. Pase nomás, pase nomás. ¿Qué tengo? Mira, todo esto son los proyectos de ley que entran en extraordinarias. No tanto, pero sí que son como unos 20 y pico de proyectos, lógicamente, entre los cuales hay muchos que tienen que ver con incentivos para que esta economía arranque. Y creo yo, arranque, siga y mejore, lógicamente, en esta crisis tan importante que tenemos, que ha agravado tanto la pandemia, en definitiva. Proyectos que tienen que ver con la obra pública. Hay muchas provincias beneficiadas con la obra pública, ¿verdad? Sobre todo cuando se ha votado el presupuesto, esa ha sido una columna vertebral. Exactamente, justamente una de las patas que ve el gobierno para impulsar el trabajo, que bueno, este año hubo gran pérdida de puestos de trabajo, se estima que respecto al año pasado hay 1.9 millones menos de puestos de trabajo. El objetivo del oficialismo es reactivar la generación de puestos de empleos a partir de, por un lado, la obra pública y por otro lado, la construcción de viviendas. Por eso vemos que se está avanzando en una serie de planes para construir medidas, vemos que hay reuniones por gobernadores, así que es uno de las patas más fuertes de lo que fue el presupuesto que se sancionó aquí el año pasado. Ya lo veremos. A ver, ¿qué le corresponde a cada provincia en cuanto a obra pública? Y de hecho, a veces se los preguntamos a los diputados que están esperando, muchos de ellos, obras que ya llevan muchos años de promesas también por parte del gobierno central. Y claro, y tiene que ver con lo civil grande, de rutas, de caminos, de puentes, de represas, situaciones que, bueno, corredores bioceánicos, bueno, situaciones que se van a empezar a ver, si Dios quiere, en este año de reactivación de la economía, en el que todos coinciden, incluso la oposición, en que va a haber una reactivación después de un piso tan bajo al que hemos alcanzado. Pero hablando de biocombustibles, como para tener un contexto de una de las provincias petroleras, hemos hablado con varios diputados de estas provincias, en este caso con el diputado David Pablo Schlereth de Neuquén, y nos decía esto el diputado del PRO. Como neuquino, a mí me parece que independientemente de la renovación de estos procedimientos de eximisiones a los biocombustibles, no está el gobierno, ni desde que nosotros lo venimos planteando a principio de la gestión, ni a partir de todo el transcurso del año pasado, planteando condiciones para que no solamente los biocombustibles, sino la producción de hidrocarburos, particularmente en el yacimiento o en el reservorio Vaca Muerta, pueda retomar la producción que fue tan importante en los últimos 5 o 6 años, te diría yo. Y esto no tiene que ver con decisiones sectoriales o con decisiones puntuales que muchas veces sí pueden mejorar o pueden empeorar la cuestión coyuntural. Y esto tiene fundamentalmente que ver con el accionar del propio gobierno en sus decisiones macros. No vemos que haya un plan económico dentro del cual podamos insertar una política energética. No hay un horizonte de credibilidad o seguridad para los inversores que tanto se necesitan para el desarrollo de los hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta. No hay una política clara en materia energética respecto a los propios actores del gobierno. Uno escucha al secretario de Energía decir algo y escucha decir al presidente de YPF algo que quizás no está en concordancia, o escucha a otros funcionarios de primera línea del gobierno que van por otro lado. Entonces, digo esto, independientemente de la cuestión puntual de biocombustibles,
o de la explotación de los hidrocarburos convencionales y fundamentalmente los no convencionales, me parece a mí que el gobierno no ha generado el marco necesario para que algunas de estas decisiones o acciones tengan un correlato efectivo en lo que todos creo que estamos esperando, que es la reactivación de este sector. Prorroga por 4 años beneficios impositivos para 54 plantas productoras. De esto habla este proyecto. Hasta ahora, como decíamos, no había sido incluido en el temario de extraordinarias, pero se anunció su tratamiento para la próxima sesión. Se cree que va a suceder esto, como bien decía Leo recién. Tiene media sanción, eso lo sabemos por Senado, porque la ley de biocombustibles, la 26.093, vence en mayo. Por eso esta necesidad de seguir prorrogándola hasta el 31 de diciembre de 2024. Lía Caliba, de la provincia de Salta, también habló sobre este tema. Lo que sabemos es lo que dijo el presidente Sergio Massa en la última sesión, de que iba a ser uno de los temas que se incorporaban para esta próxima sesión, que en algún momento el propio presidente dijo que iba a ser el 20 de enero, bueno, ahora pasamos a la semana que viene, y que es una ley que es fundamental, se actualizaron valores, mejoró la ley, o sea, el proyecto como viene, las modificaciones que se hicieron en el Senado de la vieja ley que estamos prorrogando están mucho mejor, hay aceptación en el sector, ¿sí? Hay una gran aceptación en el sector y es una necesidad, así que yo entiendo que esa va a ser una de las iniciativas que vamos a discutir en esta próxima sesión y ojalá que podamos ponernos de acuerdo. Es más, la oposición también la tenía como un reclamo, diría yo, así que esa y todas las leyes que nos está mandando el Ejecutivo deben ser abordadas porque son una necesidad para mantener el empleo, cuidar el empleo. Yo parto centralmente de los intereses, por ejemplo, de los trabajadores del azúcar en el norte, en Orán, que es una zona tan crítica, donde había mucho malestar y mucha preocupación de una de las empresas que están asentadas allí en la zona. Otro de los grandes ingenios azucareros que tenemos en mi provincia no hace biocombustible, pero sí igual de todos modos repercute, digamos, en la industria y hay una preocupación muy grande. Bueno, ahí decía, claro, las provincias azucareras son las que más van a tener interés en todo esto, ¿no? Así es, el otro día de hecho estuvimos aquí en el piso con el diputado Cano y él era uno de los más interesados en que el proyecto de ley se trate. Y como plantea el diputado Neuquén respecto de la falta o no de un plan energético, cuando hablas con las empresas que producen biocombustible te dicen que más allá de que acompañan esta prórroga a la promoción, ellos también plantean la necesidad de una nueva ley y bueno, también tener objetivos para bajar emisión de CO2 y, o sea, de carbono, tener un plan de carbono, tener algo una visión más completa de la situación, no solamente esta pequeña ley, sino algo más. Pasa que es complejo, ¿no? Y con tantos temas en este país, que es tan distinto del norte y del sur. Vos fíjate el escenario que se da, que vos tenés biodiesel, las provincias azucareras queriendo que salga este tema y por otro lado las provincias azucareras queriendo que no salga etiquetado de alimentos. Totalmente. En el mismo tiempo y posiblemente en la misma sesión. En la misma negociación. Claro, hay mucho para negociar. Hablamos y damos la característica, porque tal vez no sepas que es un biocombustible o te des una idea. Bueno, son combustibles para el transporte de derivados de fuentes renovables como plantas y animales. Liberan dióxido de carbono sin emisiones netas que afectan el ambiente. Hay plantas productoras en 10 provincias. 10, y esta ley es para el beneficio de 54 plantas, decíamos, y genera unos 250.000 puestos de trabajo. Por eso también la necesidad concreta de tener esta ley. Pero como decíamos, las provincias patagónicas tienen lo suyo para decir al respecto. Gustavo Mena, el diputado Mena, Chubut, radical, dijo lo siguiente. En el Senado se votó por unanimidad. En realidad no está en el listado de temas de extraordinaria. Estaba la versión de que se iba a incluir, pero hasta el momento no está. También tengo que decirles que los que pertenecemos a provincias petroleras, bueno, tenemos nuestras reservas con este tema. Porque por eso obviamente en un momento en que la demanda de crudo está baja, esto baja todavía más la demanda de crudo. Entonces, eso de alguna manera afecta negativamente el empleo, la producción en las provincias petroleras, que son básicamente las patagónicas, más Mendoza, bueno, Salta también. Pero entonces nosotros lo que decimos es, bueno, está bien, discutámoslo,
Y esto no estoy hablando, no hay una diferencia acá partidaria, ¿no? Esto es medio transversal. Pero los patagónicos lo que decimos es, bueno, esto es una especie muy, entre comillas, de subsidio de las provincias productoras de petróleo a las provincias, digamos, con estas producciones agrícolas. Correcto. Bueno, entonces también decimos, acuérdense que también nos vence a nosotros la ley, ahora este año, la ley que establece el subsidio al gas domiciliario y de garrafas patagónico. Pero el subsidio al gas patagónico le afecta a las familias, a los residenciales. Sí. Y si se cae ese subsidio, la tarifa se va exactamente al doble. Exactamente al doble. Eso se financia con un fideicomiso que lo pagamos todos los usuarios de gas de cualquier lugar del país, pero se forma un fondo para hacer un subsidio expreso, explícito, a los residenciales de Patagonia, de Malargüe en Mendoza y de La Puna. Bueno, entonces también nosotros quisiéramos que, si se va a tratar lo de biocombustibles, también se considere esto, porque estaríamos teniendo una visión mucho más abarcativa de las necesidades de todo el país, no solo de un grupo de provincias. Lo que acabamos de decir, ¿no? Las diferencias muy, muy fuertes en la necesidad de una provincia y de otra con respecto al mismo tema, con respecto a la energía. Y en el medio de Buenos Aires y los que estamos acá que pensamos que nuestros problemas son los problemas de todos y de ninguna manera. Y acá aprendemos más que nunca de lo que es la federalización. Lo que sí, como país, nos interesa y mucho es la pandemia, lógicamente como todo el planeta. Y de qué manera esta vacuna Sputnik 5... Yo le digo 5, ¿es Sputnik B? B de vacuna. Yo le decía, bueno, Claro, la quinta generación. 5 al principio hasta que... No, hasta que nos dimos alguien cuenta dijo, que era no una B. señores, bueno, eso está muy bien. Señores, básicamente el pedido de explicaciones que se le pide al ministro de Salud, Ginés González García, un pedido de explicaciones que llega hoy, pero no del todo para la oposición. Leo. Claro, no, porque terminó el año parlamentario, se votó movilidad jubilatoria y agotado el temario parlamentario, la oposición fue a la carga con el tema vacunas. Además, justo estaba llegando al país la vacuna rusa, entonces dijeron, bueno, vamos a avanzar con este tema. Pidieron una reunión pidieron que venga el ministro Ginés González García al Parlamento o alguno de los funcionarios de su cartera a explicar cómo se iba a distribuir, en qué consistía. Estaba esta duda de los mayores de 60 años que todavía no fue del todo aclarada. Bueno, finalmente el oficialismo le propone ir a visitarlo al ministro a la cartera del Ministerio de Salud. En principio hay un acuerdo entre Pablo Yedlin, que es el tucumano del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Salud. Entrevistamos. Claro, exactamente. Y Carmen Polledo, que es la vicepresidenta, que es del PRO, que había sido la presidenta anterior de la comisión, había accedido a ir a esa reunión con algunos otros diputados, como la mendocina Najul de Juntos por el Cambio. Habían aceptado, se había empezado a coordinar, estaban viendo el tema de los vuelos para venir el 20 de enero, para venir el 19, que es hoy. Bueno, para juntarlo con la sesión que iba a ser mañana. Sí. Entonces dijeron, bueno, como hay sesión el 20, la reunión la hacemos el 19, así los diputados vienen a Buenos Aires una sola vez y tenemos garantizado que están. Finalmente, la semana pasada, cuando se estaba terminando de coordinar esta reunión, desde Juntos por el Cambio, desde la cúpula de Juntos por el Cambio, dicen que no van porque institucionalmente corresponde que la reunión se hiciera en el Congreso y no en el Ministerio de Salud, y que sea pública y no privada, como es la reunión que está desarrollándose en este momento. Es una prerrogativa, lógicamente, que tiene la oposición de pedirlo. Uno piensa, bueno, pero una vez que el ministro va a hablar con los diputados, aprovechen esa situación. Es distinto el contexto en el que el ministro venga al Congreso, porque está abierto a las preguntas de todos de los diputados de la comisión y no solamente de aquellos que asisten a esa reunión. De todas maneras, por supuesto, vamos a tener la palabra de aquellos diputados que asistieron a la reunión, como para después poder informarles con mayor precisión en un tema completamente delicado, completamente delicado. Hoy hablaba con un colega amigo de los Estados Unidos, de la cadena CNN, que nos decía, claro, los titulares que llegan a California le dicen no a la vacuna Moderna.
Entonces, ¿cómo no? ¿Recomiendan no usar la vacuna? No, es un lote determinado que ha creado problemas en un grupo determinado de personas. Es eso, hasta que se investigue. Por lo tanto, hay que tener información muy adecuada, muy precisa y muy concreta. Y veremos y le preguntaremos a diputados oficialistas como Marcelo, que está viniendo ahora, Koenig, para ver si es suficiente la información que están dando, la comunicación y, por supuesto, lo que se refiere a la pandemia y las vacunas en instantes. Pero antes de que se siente el diputado, vamos a escucharlo al diputado David Pablo Schleret, que lo escuchamos hace un momento con otro tema, Neuquén, de la oposición, del PRO, para hablar de vacunas, dijo lo siguiente. No estamos, me parece a mí, en la línea de batalla diaria y concreta como la están otros trabajadores, como son los trabajadores de la salud, los trabajadores de los servicios de seguridad, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque no estamos en un contexto de abundancia de vacunas. Estamos en un contexto donde recién han llegado apenas 300.000 dosis de vacuna, de la cual fueron colocadas el 66%, es decir, 200.000. Todavía quedan por aplicarse 100.000 de la primera dosis y han llegado recientemente, en las últimas horas, las 300.000 correspondientes a la segunda dosis. Entonces, dentro del universo de la población, dentro del universo de los trabajadores, dentro del universo de aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad frente al virus, creo que los diputados no somos prioridad. Me parece que habría que utilizar esas vacunas y las que vengan, que mi opinión personal es que estamos, me parece a mí, muy retrasados. Debería enfocarse la aplicación de esas vacunas, vuelvo a repetir, a los trabajadores que están en la primera línea y también a aquellos sectores de la población que son vulnerables por la edad, por enfermedades previas que los hacen más sensibles a la acción del virus. Bien. Hay mucho para hablar y que contar de vacunas y que mejor que los representantes nuestros nos lo digan. En este caso, Marcelo Koenig. Bienvenido, ¿cómo va, diputado? ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Al final no hubo sesión esta semana, ¿será la que viene? Parece ser que va a ser el 27 la sesión. ¿Cómo se está trabajando con respecto a ese temario que no está llegando todavía concretamente los temas? Y lo que pasa es que eso se trabaja en labor parlamentaria. Aquellos que son parte de la labor parlamentaria son los que nos tienen que decir a los diputados que somos como yo, parte del montón, cuáles son los temas para que nos pongamos a trabajar y a preparar esos temas. En esta hojita tenemos todos los que ha pedido el Poder Ejecutivo que se traten en extraordinarias, o la mayoría de ellos, muchos de ellos ya están tratados porque este temario lo han traído desde octubre, por lo tanto todo lo que sea incluso la IBE o la cuestión de reforma de la fórmula jubilatoria, todo eso también estaba en extraordinarias, bueno, ya se ha tratado, pero quedan muchos otros. De todos estos que quedan, ¿qué es lo que tendría que llegar más rápidamente según tu visión? Y yo creo que hay algunos como la ley de etiquetado que son deudas pendientes. A mí me parece que uno fundamental es el mal llamado reforma judicial, que es en realidad una organización y competencia de los juzgados federales, que me parece que también es un tema de los que tendría que venir. Hay otro que me parece fundamental porque en realidad no hacemos más que cumplir con ello, con lo que dice con la Constitución, pero el proyecto de la sustentabilidad y la deuda externa también me parece una cuestión importantísima porque durante todo el ciclo del macrismo nos endeudamos brutalmente sin que ninguna de esa deuda pasara por la del debate en el Congreso, y me parece que este tipo de cosas son de aquellas que tenemos que priorizar, ¿no? En tu escritorio ahora, ¿qué estabas leyendo? De todo esto que está pasando. En realidad no estoy leyendo nada de esto que no me diga eso específicamente, no, sino algo que me parece estratégico, todavía que vamos a presentar próximamente el proyecto, que tiene que ver con el tema del litio, ¿no? A mí me parece que la cuestión del litio es una cuestión fundamental, que se abren una ventana de unos 15, 20 años en donde el litio y la electromovilidad y el reemplazo de la movilidad por combustible fósil es central para cuidar
la casa común, como le dice el Papa. Y me parece que la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene litio, y hoy la verdad que el litio se lo llevan unas cuantas multinacionales en acuerdo con las provincias. Chicos, si les molesta, entramos un poco con litio, que es el proyecto este, y después seguimos con el resto de los temas, porque lógicamente lo importante es lo que van a tratar ahora, pero creo que para el diputado que está armando un proyecto de ley no hay nada más importante que ese proyecto, que esté enamorado de ese proyecto, y que está muy bien, porque es la manera, lógicamente, de que uno pueda convencer para que se trate. ¿Cuál es la realidad del litio en este país? ¿Podrías hacer un mapeo? La realidad del litio es que ni siquiera es un commodity, entonces se lleva sin las empresas que lo extraen en acuerdos con las provincias, por la Constitución del 94 pone los recursos naturales en manos de las provincias, y se lo llevan con acuerdo, a veces con empresas provinciales en sociedad, pero de acuerdo al Código de Minería que se hizo en la época del menemismo, lo que queda en la Argentina es menos del 5%. Entonces, ¿Tan poco? Y es con declaración jurada, una serie de cosas que realmente... Yo creo que la primera cuestión que tenemos que hacer es declarar... ¿Cuántas empresas de afuera están trabajando acá? Más y son un puñado, son 4 o 5, porque hay 3 provincias que tienen litio en la Argentina, son Jujuy, Catamarca y Salta. Sí. No tienen el mismo tipo de litio tampoco, no es mucho más fácil sacarlo el de Jujuy, por ejemplo, que el de Catamarca, que es un proceso un poquito más contaminante y más parecido. ¿Es con fracking también? Es parecido, no es exactamente con fracking, pero es parecido, esa era la comparación que iba a hacer. En cambio, el otro, el de Jujuy, si se me permite la comparación, es como poner una palita y empezar a sacarlo, ¿no? Digamos, es así, muy accesible, está abajo de los salares, ¿no? Entonces, hay que declararlo estratégico el litio, pero además hay que agregarle valor. Si Dios, la providencia, la naturaleza, quien sea que dotó a la Argentina de ser uno de los pocos países del mundo que tiene reserva de litio, bueno, aprovechémoslo, agreguémosle trabajo argentino. Por eso no solamente tiene que ser nacional la extracción del litio, sino que además tiene que ser también nacional la creación de baterías. La batería que tenemos en los celulares son todas de litio, las baterías de los coches. ¿No hay nada de manufactura argentina acá con el litio? No. No. Ok, listo, ya me respondí. No hay. Todo importado. Y incluso si lo miramos de la perspectiva de una cosa que siempre cíclicamente la Argentina necesita, que son dólares, la Argentina tiene... Primero, una fuerte experiencia en el desarrollo científico. Una de las cosas también pendientes que tenemos para discutir es el proyecto de ir subiendo el porcentaje del 0,28 al 1% del PBI, el presupuesto de ciencia y tecnología. Esta es una de las cosas que tenemos pendiente, también importante, que me olvidé. Pero bueno, el desarrollo científico de la Argentina, aún con los déficits de financiación que tuvo en estos últimos años, es impresionante, y hemos desarrollado la capacidad de hacer no solamente baterías, sino que la Argentina además tiene una enorme tradición en la producción automotriz. ¿Por qué no podemos pensar que la Argentina puede ser el país que puede exportar automóviles, camiones, micros a toda Latinoamérica? Y eso significaría una fuerte entrada de divisa, además de trabajo argentino, una fuerte entrada de divisa para nuestro país. Qué lindo sería. En cuanto al medicamento, porque tengo entendido también que para algunas afecciones psiquiátricas se utiliza el litio. Desconozco eso. Está bien, pero sería en lo que es bipolaridad, pero que lógicamente, bueno, la industria farmacéutica... También está muy desarrollada la industria farmacéutica en Argentina. Por eso lo digo, por eso lo digo. Y las provincias, nombró 3 provincias, ¿qué papel juegan en esto? Y las provincias ejercen su control local a partir de la Constitución del 94. Algunas la que más avanzada está en la extracción de litio, con muchas concesiones, obviamente, a las multinacionales, es la provincia de Jujuy. Yo creo que tendríamos que crear, además de declararlo de interés estratégico, un consejo, algo parecido para que entienda la audiencia con la cosa que se quedó en la década infame de la Junta Nacional de Granos, ¿no? Digamos, para que regule la producción. Y en ese consejo, donde se regule esa comisión, donde se regule la producción, sin duda que tienen, para respetar la manda constitucional, estar representadas las provincias que son las dueñas del recurso. Correcto. O sea, hay que defender los intereses nacionales respetando el federalismo.
Uno de los temas que mencionó fue el de la reforma judicial, uno de los temas a tratar con mayor urgencia. ¿Tienen los números aquí en diputados para que la ley reciba el visto bueno? Y por otra parte, uno de los condicionantes que pone Juntos por el Cambio para firmar el protocolo que regula las sesiones mixtas es justamente conocer el temario, y lo que justamente exigen es que no se trate esa temática en extraordinarias. No sé, ¿cómo es compatible el reclamo? Sí, los números con nunca cierra Conjunto por el Cambio porque ha tomado la política irresponsable, no sé lo que se trata, pero me opongo, ¿no? Digamos. Entonces es muy difícil que los números cierren. A nosotros no tenemos quórum propio, así que debemos negociar con aquellos sectores de la oposición que tienen una posición distinta, más propensa a los elegir 23, determinados temas. los hemos llamado. Exactamente, exactamente. Bueno, me parece que muchas veces alguno de esta temática, y en particular esta, tendrá que discutirse con aquellos que están dispuestos a hacer una justicia un poquito más justa, ¿no? La justicia que tenemos en la Argentina es una verdadera vergüenza y me parece que esto no es la reforma de... Por eso digo mal llamada reforma de la justicia, es apenas una distribución un poquito más federal de la justicia federal, porque hoy nosotros lo que tenemos como representación de la justicia, eso que el pueblo ya no entiende que es el lugar en donde se cocina entre la política y la justicia las decisiones, son los jueces de Comodoro Pi, que concentran hoy la mayoría de las causas políticas. Si nosotros no somos capaces de ir sobre eso, difícilmente podremos seguir el camino de construcción de una justicia que se parezca, o de un poder judicial que se parezca un poco más a la justicia. El proyecto de suspensión de las PASO murió en el pedido de algunos diputados del oficialismo, de Yedlin concretamente, de analizarlo. Por ejemplo, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando vino González acá, le preguntamos si le iba a conformar o para, lógicamente, hablar del tema. Y te pregunto, ahora que sos secretario de la misma comisión. De esa comisión. Y nos dijo que por ahora no. Sí, la verdad es que a mí me parece que las modificaciones a la estructura electoral no se pueden hacer en años electorales. Nos debemos una reflexión sobre cómo funcionaron estas PASO, si realmente sirvieron o no sirvieron como un espacio para profundización de la democracia, o... Yo soy bastante crítico del funcionamiento de las PASO, pero lo que está muy clarito es que hay una tradición o una... si se quiere, un principio político de no tocar en pleno proceso electoral, porque eso propende al manoseo, digamos. Entonces es mucho mejor aún con que pandemia sea un debate... y con el objetivo de no gastar más dinero en algo que podría resolverse de otra manera por este año. Yo creo que las soluciones provisorias no son buenas. Creo que nosotros tenemos que respetar la institucionalidad que tenemos hoy. Soy de aquellos que creen que el problema no es el gasto de la política, y que lo puedo hacer con números concretos. Digamos, el gasto de la política respecto de los subsidios a los grandes grupos económicos es prácticamente nulo, ¿no? Digamos, entonces el problema no es, en la Argentina no es el gasto de la política, aunque desde los medios hegemónicos se trate de plantear como que pareciera que la política es una especie de agujero negro que se lleva todos los recursos de la Argentina. Yo eso claramente creo que no, y me parece que profundizar nuestra democracia, que darle fuerza e institucionalidad, es un recurso que la Argentina tiene que gastar para que vivamos mejor. Perfecto. Y usted hablaba de esto de que Juntos por el Cambio ha estado en contra por sí mismo de todo lo que sean iniciativas del oficialismo. En el año que empezó, y teniendo en cuenta que es un año electoral, ¿cree que seguirá así o puede haber alguna especie de diálogo o consenso? Yo creo que se va a profundizar, ¿no? El bloque de la derecha ha elegido claramente representar a los sectores del privilegio. Entonces me parece que en ese sentido va a ser más fuerte todavía esa oposición y ese
ese discurso que está más dirigido que a la Cámara y al debate parlamentario, a los sets de televisión en donde después reproducen todo el tiempo esas cosas que dicen sentados en las bancas. Igual, Marcelo, ¿no crees que fue difícil la defensa de la reforma de la fórmula jubilatoria con el tema de la inflación, que la oposición insistía tanto en que no se consideraba y que están cobrando menos que con la ley que estaba vigente, bueno, que se hizo con llena de disturbios acá en el Congreso en la era Macri? ¿Qué les costó esa defensa? Porque la cuenta era clara, hubieran cobrado más y te ponían los dos números. La cuenta misma que no hicieron con la anterior, porque con la anterior, cuando hicieron el cambio, hubieran cobrado más con la ley jubilatoria que había antes. En esa época no querían hacer cuentas, ahora después quisieron hacer cuentas. En el largo plazo, yo quiero que nos sentemos a hacer cuentas. Yo estoy convencido que la Argentina va a despegar económicamente y esta fórmula jubilatoria que nosotros votamos es una fórmula jubilatoria atada a la recaudación, es decir, atada al despegue económico de la Argentina. Porque si hay despegue económico, hay mayor recaudación en ANSES y esto es una de las variables, y la otra variable es los salarios. Está claro que para mí y para nuestro bloque, el crecimiento de la Argentina tiene que ir atado al crecimiento de los salarios, porque no sea cosa que la recuperación de la Argentina se lo lleven 3 o 4 vivos, como dijo Cristina en el acto en el Estadio Único Diego Maradona. Me parece que en la medida que se dé este despliegue, seguramente el año que viene vamos a ver una recuperación del ingreso de los jubilados y las jubiladas y de todo el sistema jubilatorio que está atado a esta ley en beneficio de aquellos que menos tienen. Y me parece que eso es una cosa importante a tener en cuenta y por eso nosotros defendimos esa ley. Y la idea de atarlo, ponerle un piso en cuanto a la cuestión de la inflación, yo creo que indirectamente eso efectivamente está en la movilidad que nosotros votamos. Digo, porque tanto salarios como los ingresos de ANSES están absolutamente vinculados con el proceso inflacionario. Salvo que vayamos a creer que en un gobierno peronista los salarios pierdan, como en un gobierno de derecha, todos los años con la inflación. Diputado, internamente, perdón, no. ¿Pregunto? Sí. No, que este año las paritarias estuvieron por debajo de la inflación, pero más allá de eso, hablando de un gobierno... Es el año de la pandemia, de un montón de cosas, de la destrucción del trabajo, de un montón de cosas que no son argentinas, son mundiales. No, está claro. Pero en la Argentina sí hay algo que sucede, que es que el 50% de los trabajadores está en negro. Digo, no solamente no accede al aguinaldo, vacaciones pagas, sino que tampoco aporta al sistema jubilatorio. Más allá del cálculo, si era más beneficioso para el jubilado el del macrismo, el del kirchnerismo, lo que fuere. Digo, ¿no se debería haber impulsado una reforma para meter a más trabajadores dentro del sistema? Sobre todo siendo un gobierno peronista. El sistema no solamente se financia a través del aporte de los trabajadores, ¿no? Este es un sistema mixto de financiación. Pero además de eso, me parece que nosotros tenemos varias cosas para hacer. Una de ellas, que no hizo el macrismo, es cuidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que despilfarró y malvendió muchas de las acciones de ese fondo y realmente es parte de lo que nosotros tenemos que cuidar para cuidar de cómo se compone el ingreso que va a los saberes jubilatorios. Recordame la ley que se votó este año del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿qué es lo que hace? Lo protege, sé que lo protege, le da como un... Lo blinda. Exactamente, eso me quedó claro que justamente para que esto no sucediera, se crea una ley, hemos hablado de tantas leyes, mire, que a veces es difícil tener las cuestiones concretas, pero con el espíritu de la ley es suficiente. Yo no soy un especialista en previsional, pero me parece que... Es abogado, ahora te llego al terreno del derecho. La cuestión fundamental de las jubilaciones tiene que ver con esto que vos decías del trabajo en negro, pero que es otro tema, ¿no? Que no es solamente para... El problema del trabajo en negro en la Argentina, que con los números de la pandemia quizás alcanza el 50%, antes no era así, creció mucho, pero no llegabas a esos índices. Pero me parece que es un problema serio ese. Es un problema serio de la Argentina, es un problema serio del capitalismo, porque el capitalismo excluye y deja fuera del empleo con los derechos que implica el empleo a una parte importante de la población mundial. Y me parece que ahí si no se toman decisiones
que rompan con la lógica propia de este capitalismo voraz, difícilmente vamos a poder hacer. Porque no se trata de poner más inspectores. Porque si no sería facilismo. Ni tampoco más leyes. Ni tampoco más leyes. No, digamos. pero quizás- Hay ¿Pero qué? decisiones de carácter económico que hay que tocar en relación a este tipo de cosas y armar un modelo productivo y solidario, que es, en todo caso, lo que yo estoy convencido que la Argentina o el pueblo argentino nos votó para eso, a reconstruir económicamente la Argentina productiva y solidaria. Y a partir de eso, seguramente se va a ir creciendo, aunque yo confieso que ha sido muy difícil en los 12 años de kirchnerismo pasar reduciéndolo apenas un pequeño porcentaje en eso, aun cuando se crearon 6 millones de puestos de trabajo en los 12 años de kirchnerismo, el porcentaje de trabajo en negro siguió siendo, fue un poco menor, pero no fue contundentemente. Y dicho esto, de ser amigo de Carlos Tomada, que para mí fue uno de los mejores ministros de trabajo que tuvo la Pero Argentina. está muy bien, es un mea culpa de decir, bueno, en ese tema no pudimos. Es por así. una cuestión de muchísimas variables, pero vos decís cambiar la matriz en el modelo neoliberal, son palabras de un profesor de la UBA. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace en este mundo más globalizado que nunca después de esta pandemia? Yo creo que O más proteccionista, hay que ver para dónde disparan las grandes también, claro, potencias. porque Con Trump disparaba para un lado, con Biden no lo sé. seguramente Biden será un más cercano a la idea de la globalización. Yo creo que nosotros hay muchas cosas que tenemos que, voy a usar una palabra de un profesor egipcio que se llamaba Samir Amin, que desconectarnos, no hacer la gran desconexión y pensar aislarlo del mundo, pero nosotros tenemos que desconectar nuestra economía de la economía exportadora. Por ejemplo, ¿Cómo hacemos? ¿Los granos y todo eso? y los granos son los que hacen que aumente nuestro pan. Por ejemplo, si todo Pero mirá este lo que problema pasó con el maíz. Sí, por Dieron eso. marcha atrás. Y por el trigo, el maíz y todo ese tipo de cosas, son cosas que después nosotros, si nosotros tenemos nuestra economía vinculada directamente a la exportación, ¿Y nada más. ¿Cómo generas dólares si no exportas? Bueno, yo no digo no exportar, yo digo desvincular nuestra economía interna de la economía. Yo te puedo decir cómo lo resolvió el primer peronismo, que fue a través de la creación del IAPI, que compraba todos la producción cerealera a precios locales y lo vendía dejando de lado las intermediarias, que hoy siguen siendo solamente un puñado de empresas que son las que se llevan la parte del león de la exportación en la Argentina, y haciendo con esos recursos, con esas divisas que obtenía de la venta a precios internacionales, haciendo la reconversión productiva e industrial de la Argentina, ¿no? Con créditos blandos para los industriales, para que pudieran comprar bienes de capital. Yo creo que tiene que haber una lógica, no digo que sean exactamente las mismas medidas, porque el mundo ha cambiado un montón, pero me parece que tiene que ser una lógica que priorice lo nacional, que haga los controles, que controle la cuestión de los puertos. Digo, hoy los puertos en la Argentina están todos privatizados y todos salen también por declaración jurada. Me parece que tiene que haber de toda esa forma que tiene la Argentina, que puede producir alimentos quizá para 300 millones de personas, tiene que haber para los 45 millones que somos algún beneficio más sustancioso, que no solamente quede en el bolsillo de unas cuantas familias. Y en esto del desacople, bueno, lo había dicho un poco la diputada Vallejos en la semana que pasó y todavía está recibiendo críticas. Y seguramente hay mucha gente que no quiere que se desacople. Hay mucha gente que no quiere que se desacople. Porque son aquellos que viven de los negocios que implica que esto no se acople, ¿no? Digamos. No de la inflación, porque de la inflación no vive nadie, pero sí de los negocios. Pero al mismo tiempo yo me imagino que los pueblos se mueven con esa exportación. Los pueblos que no pueden exportar, el pueblo se muere. O sea, lógicamente Sí, uno quisiera que pero, vuelva la industria. ¿Hasta qué nivel? A ver, primero, quien más genera trabajo no es la exportación de materias primas, sean las del campo o de cualquier, o el litio, digamos. Sino es exactamente el mismo razonamiento. ¿Cómo nosotros le agregamos trabajo argentino? Porque lo que le agrega realmente valor y trabajo argentino es la industria.
Sí, sí. La claro. industria. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo vamos a hacer para construir un país más industrializado. Más al gobierno Perón, más al desarrollista tendríamos que volver en algún punto. Sí, yo creo que la diferencia entre el gobierno desarrollista, hay algunos que, incluso de mi propia fuerza, que piensan que es lo mismo, pero yo estoy convencido que la diferencia sustancial que hay entre el desarrollismo y el peronismo es primero quien tiene la hegemonía, ¿no? Es decir, si la hegemonía la tiene la burguesía, la hegemonía la tienen los trabajadores. El peronismo hizo un gran desarrollo industrial, pero el precio que tenían que pagar esos industriales, a los cuales les iba muy bien y crecían a un ritmo vertiginoso, era buenos salarios y derechos para los trabajadores. Porque eso también sale de la plusvalía, esto también sale del bolsillo de lo que podrían haber ganado los propios empresarios. Yo creo que esas tienen que ser las reglas. El desarrollismo no plantea esto y además plantea, como buena teoría que viene de la sociología norteamericana, de la teoría de la modernización, que existe un único camino de desarrollo, es decir, no vincula el desarrollo de los países desarrollados con el subdesarrollo de los subdesarrollados, que está intrínsecamente vinculado porque hay un único sistema mundo y en ese sistema mundo a alguno le toca ganar y a alguno le toca perder. Y entonces dice el desarrollismo, tenemos que seguir el camino que siguieron ellos. Pero pará, nosotros somos pobres porque precisamente porque financiamos el desarrollo de ellos. Gran parte de esa economía del modelo agroexportador de la Argentina del siglo XIX financió el desarrollo británico. Correcto. Qué duda cabe. Entonces, nosotros vamos a tener que seguir un camino propio que tendrá una parte de aquello que decía el formador de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, que en América o inventamos o erramos. Que no tenemos que ir a buscar un modelo que ya está aplicado, sino ser capaces de crear nuestro propio modelo. El tema es si dentro del Frente de Todos ahí van para ese lado o justamente no tanto, ¿no? El Frente es una coalición y tenemos distintas miradas, muchos. Y nosotros aportamos una mirada de eso. No, eso le iba a preguntar. ¿Cómo fue la convivencia en este primer año de trabajo parlamentario de los diferentes, hablan de la diversidad del bloque del Frente de Todos? ¿Cómo se perfila de cara a un año electoral que por ahí hay que elegir candidaturas o armar la lista y ver qué sectores van a estar representados políticamente? La verdad que la convivencia fue mucho más armónica de lo que yo me imaginaba, ¿no? Esta es mi primera experiencia como diputado, no llevo apenas un año en la diputación y en el marco estuve un mes y ya vino la pandemia, así que no podría hacer una evaluación muy profunda ni muy rigurosa, pero la verdad es que uno a veces en política tiene prejuicios y está bueno desandar los prejuicios. Y uno de los prejuicios que uno tenía era con muchos compañeros a los cuales la unidad se nos hizo un valor para poder vencer a la derecha. Uno pensaba que iba a tener más diferencias. Y a veces podemos discutir y nos podemos poner de acuerdo en torno a ciertos temas principales de la Argentina. Y hacia afuera se ponen de acuerdo. Hoy hablaba con un diputado de estos de los 23 y lo que me plantea es, el Frente de Todos cuenta votos, no busca el consenso, el diálogo. Cuando tiene los votos, avanza con el proyecto y ahí queda. Yo digo, ojalá fuera así, y no es así. Muchas veces la agenda de aquello que tenemos que poner o no poner sobre la mesa en las sesiones tiene que ver con una larguísima discusión en labor parlamentaria y en negociaciones con los otros bloques. Ojalá contáramos con los votos, porque los votos no son... A ver, el consenso en el Parlamento no existe, si no, no tendría sentido la democracia. La democracia parte de la diferencia. Nosotros nos votaron para representar determinados intereses y seguramente al bloque de la derecha lo votaron para representar otros. Lo hicimos hablar al profesor de Derecho, de Historia Argentina, director, de hecho, fue de la Escuela Superior de Gobierno, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Muy interesante. En algún otro reportaje te pregunto acerca de lo que significa haber dirigido una escuela de gobierno, formar dirigentes, funcionarios, en definitiva. Por último, y para volver al primer tema, a tu corazón, ahí en el proyecto de ley de litio, porque tiene que ver también con el armado de un plan energético
energético, que incluso diputados de la oposición hemos estado hablando de la necesidad de un plan energético más concreto, o ellos mismos dicen, están criticando que no lo hay, como otras críticas de otros planes que no hay también, que dice la oposición. ¿Cómo llega el litio a vos para hacer este proyecto y cómo debería ser en grandes lineamientos lo que vos te imaginas como un proyecto del nuevo energético en este país? Sí, cómo llega el litio a mí fue a través de una iniciativa de unos compañeros de la Patagonia, ellos profesores y estudiosos, investigadores universitarios, que me plantearon, tenemos que hacer algo con el tema del litio, tenemos que hacer, estas son las discusiones estratégicas. Yo lo venía como buscando, ¿no? Porque de alguna manera uno tiene una mirada muy crítica de parte de la labor parlamentaria, que a veces se restringe a hacer cuestiones de beneplácito o de... Y no digo que estén mal, pero uno dice, bueno... ¿Qué puede justificar mi paso por esta Cámara? Correcto, ¿no? Mi bandera. Exactamente. Entonces, a mí me parecía que tenía que encontrar algún tema estratégico. Y yo creo que el litio es un tema de la Argentina profunda, de la Argentina estratégica, de una Argentina que piensa su futuro, ¿no? Y que proyecta, ¿no? Y me parece que por ese lado fue el... Y hablando de biocombustibles, recién estábamos hablando, porque es uno de los temas que tal vez vaya a entrar en la sesión. Claro. ¿Cómo te imaginas una reforma de lo que es la energía en el país, un país tan diferente? Sí, vamos con las dos cosas. Por un lado, la cuestión del biocombustible, tengo miradas encontradas conmigo mismo, ¿no? Digamos, contradictorias de alguna manera, porque me parece que esto viene con voto unánime del Senado, probablemente se apruebe sin demasiado inconveniente. Es cierto que si uno hace los números del biocombustible, termina siendo más caro que el combustible fósil, ¿no? Digamos, que cuando arrancó en el 2006 no era tanto así, no era así directamente, hoy sí es así. Lo que sí pasa... ¿También siendo más caro para quién? ¿Para el Estado que pone la plata subvencionando? Claro, sí, claro. Y pierde porque eso es también materia exportable, pierde de ganar de un lado. Pero si uno, con los números fríos, estamos perdiendo plata con el biocombustible. Ahora, hay dos cosas que a mí me contrapesan la balanza, ¿no? Digo, una es que algunas economías regionales dependen también de esto, ¿no? Es el tema de la caña de azúcar, bueno, este tipo de cosas también hay que tenerla en cuenta. El Estado también está para bancar esas cosas, ¿no? Hacer viables o sostener de alguna manera esas economías regionales. Y la otra cosa también es la cuestión ecológica, ¿no? Es menos contaminante, digamos, una cosa que la otra. Gracias, diputado, por su tiempo. Un placer. Muchas gracias a vos y a ustedes también. Muchas gracias. Seguimos en DTV, hacemos una pausa, ya estamos enseguida. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas.
En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros Tenemos la mejor Información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria La encontrás acá, en DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación. La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros Tenemos la mejor Información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Bien, así estamos, en la continuidad informativa de lo que sucede en la Cámara de Diputados de la Nación, porque claro, tenemos sesión la semana que viene, se había hablado de una sesión extrañamente, porque no es común, no es habitual, vamos a decir, vamos a utilizar bien las palabras, no es habitual, pero sucede que puede haber en extraordinarias, son sesiones extraordinarias en las que estamos, las ordinarias empiezan el 1 de marzo, de tratamiento de leyes, y más en épocas de emergencias económicas y más en épocas de pandemia, están trabajando nuestros representantes. Hola, Gabriela Lena, hablando de ellos. ¿Cómo va, diputada? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Un muy placer bien. encontrarme. Igualmente, Gabriela. Bueno, ¿cómo están las cosas ahí en la ciudad, en donde estás en este momento? Temperatura, todo queremos saber. A ver, ¿cómo está el tema pandémico también? Hoy es un día, ayer y hoy fue un día muy, muy, muy lindo, 26, 27 grados de temperatura ideal. Qué bueno, acá también. Como en casi todo el país, la verdad, con una muy linda temperatura. Y en el tema pandemia, como habíamos hablado quizás en algún principio, que en este momento donde la gente ya se cansó de las restricciones, es donde más casos tenemos y es donde tenemos que extremar los cuidados. En la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad de 50.000 habitantes, ya la declararon de transmisión comunitaria. Ajá. Así que no hemos vuelto para atrás, solamente se han restringido los horarios de bares y restaurantes a partir de la 1 hasta las 6 de la mañana. Okay. Pero hay que seguir cuidándose, ¿Y se han Empezó relajado? a llegar la vacuna para algunas... ¿Cómo? ¿Se han relajado en los cuidados? Y hablando de la vacuna, ¿están llegando ya los personal de salud médico, ya se ha vacunado casi todo? En una ciudad de 50.000 entiendo que no hay tanto servicio médico. Bueno, hay, pero no como una ciudad grande, ¿no? Por eso pregunto. No, nos hemos relajado mucho, sí. Hay mucho cansancio de la gente Nosotros estuvimos haciendo muchísimo tiempo aislamiento y no teníamos ni medio caso, ni un cuarto de caso. Claro, claro. Entonces, se hizo muy largo para nosotros esta situación. Nosotros recién tuvimos los primeros casos. Empezó el aislamiento en marzo y nosotros recién tuvimos los primeros casos, el primer caso en fines de agosto, principios de septiembre. Estuvimos encerrados sin tener nada. Claro. Entonces, todo eso también trae mucho descreimiento en la población, obviamente. Y la vacuna empezó a llegar para el personal de salud. También tenemos muchos problemas porque hay profesionales de la salud que no tienen ganas de vacunarse, que tienen miedo. Los comunicados de parte del gobierno fueron confusos y eso hace que lamentablemente se tengan dudas respecto a la vacunación, respecto a la vacuna, y obviamente que nada de esto nos sirve, ¿no? Porque tenemos que tener confianza y hasta ahora es lo único que tenemos. Claro. Diputada, Pero, ¿cómo le va? Leonardo Flores la saluda. No fue buena. Claro. Sí. No, le decía, en este escenario que está graficando, el tema turismo, ¿cómo está en la provincia? Nosotros tenemos la provincia abierta. Para algunas localidades hay que sacar un permiso para poder ingresar. No hay ninguna restricción más que del horario. Y obviamente que la distancia social, que en algunos casos se cumple, en otros no, eso quedó bajo la supervisión de cada municipio. Eso, la verdad que no fue una buena decisión porque carga la responsabilidad en un gobierno municipal que la verdad que creo que en todos lados, pero lo que más conozco, que es la provincia de Entre Ríos, hizo bastante, cargó muchas responsabilidades dentro de los municipios y fueron, en este caso, los intendentes, la primera línea para la queja y para el pedido y absolutamente de todos los reclamos que tuvo la población. ¿Y se está dando turismo interno? ¿Está llegando turismo de otras provincias? ¿Qué números hay comparado con otras temporadas? ¿Por lo menos hubo un alivio para el sector? Está llegando gente de otras provincias, hay mucho turismo interno también. Hay movimiento, no el que quizás necesitaría el sector para reactivarse. Pero bueno, es lo que tenemos y bueno, algo de movimiento hay. La verdad que la provincia está hermosa, las playas de Entre Ríos están muy lindas, muy lindas, las termas de Entre Ríos están muy lindas y ojalá la gente pueda disfrutarlo, venir, poder disfrutar unos días. Estamos cerca de Buenos Aires, no es necesario viajar tanto. Y para ingresar no se necesita nada más que el permiso de circulación, que es el que se pide en todo el país.
¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Usted recién mencionaba que hay parte del personal de salud que se niega a darse la vacuna Sputnik 5. ¿Cree que habrá una reacción similar por parte de los gremios docentes? Y si ya hay una serie de provincias que anunciaron que arrancarán las clases el 1 de marzo. ¿Cómo está Entre Ríos en ese sentido? En Entre Ríos manifestó el presidente de nuestro Consejo General de Educación que iban a empezar las clases. Los gremios ya están poniendo reparos a esta situación. Nosotros creemos que realmente tienen que empezar las clases, que la provincia tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para acomodar nuestras escuelas y que todos los chicos puedan empezar, o con clases reducidas, menos alumnos, con horarios distintos, pero no podemos permitir un año más sin presencialidad en las aulas. Esto es necesario, esto es esencial, es imprescindible. Nuestros gurises quedaron sin clases y con muchos problemas de conectividad en la provincia. Nosotros hay lugares de la provincia donde tenemos una zona importante de islas, donde la conectividad fue muy difícil, casi cero, y tenemos departamentos donde el 80% de nuestros alumnos no tuvieron continuidad escolar. Entonces necesitamos la presencialidad, necesitamos que el Estado entrerriano garantice la presencialidad, tanto con los docentes como con acondicionar las aulas, las escuelas que están bastante deterioradas, la mayoría, sobre todo las escuelas más chicas. Pero ya hay, Gabriela, algún protocolo, ya se están empezando a reunir o al menos hablar para que en febrero se empiece a trabajar concretamente en acondicionar las escuelas, ¿o todavía esto no está sucediendo en la provincia? A fin de año, algunas aulas en algunas escuelas volvieron a clase. Sí. Con muchísimas precauciones, no en todos lados y muy pocas. Sí. Pero sí están manifestando que van a volver, pero no se está haciendo nada todavía para poner a punto las escuelas en nuestra provincia. Ok. Ni siquiera de manera sanitaria, de arreglar baños y... Entiendo. Sí, diputada, la traigo... Bueno, nuestra provincia tiene una situación especial. No te olvides que la provincia de Entre Ríos entró en default. Tiene una situación económica compleja, entró en default, claro, y estamos litigando nuestra deuda en los tribunales de Estados Unidos. Diputada, le decía, la traigo al tema parlamentario y nuevamente está la posibilidad de renovar el protocolo. Juntos por el Cambio está pidiendo que se les aclare el temario. ¿Cómo ve la posibilidad de que se sesione la próxima semana? ¿Qué información tiene? La información que tenemos es que todavía no tenemos determinado el temario. Nosotros, creo que todos los diputados nos merecemos, yo vivo cerca, pero quienes viven lejos, una certeza de la fecha por el tema de los vuelos y demás, y sobre todo de los temas que vamos a tratar, porque hasta ahora lo que sabemos es todo extraoficial, sabemos varios temas que están en agenda para ser tratados, pero no tenemos en concreto ninguna información certera de cuáles son los temas que se van a tratar la semana que viene. Tampoco sabemos si va a haber sesión, suponemos que sí, porque iba a ser para esta semana y no se hace. Pero bueno, obviamente tenemos un listado de leyes que nos mandaron que el Ejecutivo necesitaba, esas estamos en conocimiento, lo que no sabemos es realmente cuál de todas esas va a ser tratada en la próxima semana. Obviamente que esto de la vigencia del protocolo para nosotros es importante y queremos seguir manteniendo un sistema como el que teníamos de una presencialidad y la virtualidad en casos excepcionales, ¿no? Seguro. Además. Gabriela, mencionaste recién lo de la provincia y el default y nos quedó ahí rebotando a todos. ¿Qué significa esto para la provincia? Básicamente al ciudadano, ¿en qué manera lo va a sentir? Además de cuestiones de gestión, ¿no? Entiendo. Sí, nosotros es a través de unos créditos que sacó la provincia, que sacaron todas las provincias, todas negociaron la deuda, nosotros no logramos negociarla, y no sabemos exactamente cuál va a ser el efecto que vamos a tener. En principio no tenemos más acceso al crédito. Claro. La provincia no tiene más acceso al crédito, ese es el primer efecto que tenemos.
y debemos obviamente esperar a ver si tratar de que no tengamos ningún otro efecto adverso para poder seguir funcionando y sobre todo que los entrerrianos puedan vivir mejor. Respecto del temario y protocolo, el objetivo de Juntos por el Cambio es no firmar el protocolo si el temario incluye reforma judicial y la reforma de la ley orgánica de la Procuración General. Y es lo que veníamos hablando. Nosotros le dimos toda esta facultad a nuestros presidentes de bloque, que son quienes están negociando este tema. Ahora, con este condicionamiento, ¿no afectan el tratamiento y que se avance con otro proyecto de ley como la de biocombustibles, ley de etiquetado, otras iniciativas? No, por supuesto. Nosotros en el tema del etiquetado frontal, de los biocombustibles, de esta moratoria para monotributistas y demás, la vamos a tratar, la queremos discutir. Hay algunos temas en que estamos de acuerdo, otras cosas que nos gustaría que sea diferente, que estamos dispuestos a debatirlo y aportar lo que se pueda. Pero hay otras que ya nosotros manifestamos nuestro rechazo desde un principio. Obviamente vamos a esperar a ver qué es lo que está pasando. La noticia, todos lo supimos cuando se votó presupuestos, que ni IFE ni ATP iban a seguir como asistencia a los más vulnerables en medio de la pandemia que sostuvo y mucho. ¿Cómo crees, Gabriela, que va a continuar sin esta ayuda nacional a aquellos pequeños productores o comerciantes? Estás como presidenta de la Comisión Comercio. ¿Cómo está pegando esa situación económica en la gente entrerriana, sobre todo en aquellos pequeños y medianos? Obviamente, como en todo el país, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, la situación económica es difícil en el país entero. Tenemos un montón en relación al comercio, tenemos un montón de fuentes laborales que que hemos perdido porque hay negocios, sobre todo, que han cerrado. La mayoría son pequeños comerciantes que no han podido soportar más que nada el aislamiento, el encierro, el tener que estar con las puertas cerradas. De todas maneras, creo que nos vamos reciclando en las dificultades, nos vamos reciclando con algunas cosas. De todas formas, todo lo que es IFE y las ayudas, si bien no las tenemos más, veremos de qué forma se puede ayudar. Creo que esta moratoria a los monotributistas puede servir. Bien. Porque en este caso son la clase media, los comerciantes pequeños y medianos que no entraban dentro de la categoría del IFE, que no pudieron acceder al crédito tampoco, son los que no tuvieron esa ayuda del Estado. Quizás con esto, con algunas modificaciones, porque la verdad que por lo que vimos, quizás no pueda ser ocupado por todos, sí se pueden modificar algunas cosas, sí, quizás pueda ser una ayuda, un alivio para poder salir adelante de nuevo. Bien. Diputada, en el tema de las PASO y la posible suspensión, Entre Ríos es una provincia donde Juntos por el Cambio tiene actores muy fuertes, tanto del radicalismo como del PRO. Está haciendo su incursión el exministro del Interior, Frigerio. El radicalismo tiene a Benedetti y otras figuras. ¿Están viendo cómo se puede dirimir eso en caso de que se suspendan las PASO? ¿Son de la idea de no suspender? La verdad que a esta altura me parece que las PASO no se van a suspender. Y si suspendieran, seguramente vamos a encontrar la manera de dirimir nuestras diferencias entre amigos, porque somos partidos que integramos Juntos por el Cambio y que tenemos el objetivo de recuperar la provincia de Entre Ríos. Una provincia que hace más de 17 años está gobernada por el mismo partido político. Y esto creo que este fin, que es mucho más lejos, y no, un poco más lejos, no mucho más lejos, va a hacer que podamos, estas diferencias que puedan surgir, las podamos llevar adelante. La capilaridad que tiene históricamente la UCR, por ser un partido histórico, ¿se vio un poco afectada por el auge del PRO? ¿O cómo está cada pueblito, cada lugar de Entre Ríos en lo que es la composición de Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio en Entre Ríos, en la mayoría de las intendencias que tenemos, pertenecen a la Unión Cívica Radical.
De todas maneras, sabemos que tenemos figuras importantes, buenos electores para la provincia, que vienen del PRO, es el caso del exministro de Rogelio Frigerio, y me parece que todas estas cosas tenemos que potenciarlas. Lo que sirve para unos nos va a servir para todos. Y en esto creo que por sobre todas las cosas debemos dejar los egoísmos y los personalismos al lado, porque lo que estamos pidiendo es una provincia distinta, una provincia que funcione, no una provincia que esté durmiendo la siesta permanentemente como tenemos en Entre Ríos, y creo que el camino es Juntos por el Cambio y sobre todo hacer a Juntos por el Cambio más amplio. Nosotros acá en Entre Ríos, Juntos por el Cambio también lo integra el GEN. Y en mi ciudad, a Juntos por el Cambio también lo integra el Partido Socialista. Y en ese camino creo que vamos a seguir. Está muy bien. Bueno, recién vino el diputado Koenig y entramos a preguntarle las distintas cuestiones y surge la más preciada, que es un proyecto propio, en el caso del litio. En tu caso, Gabriela, tenés tu corazón en dónde, especialmente proyectos que esperás presentar en este 2021. Mirá, mi corazón siempre está en los temas que tengan que ver con las cuestiones sociales, y tengo puesta mucha esperanza en que salga la ley de equinoterapia, que creo que lo hemos ya conversado. Sí, lo hemos mencionado, es cierto, es verdad. Y la verdad que le voy a poner mucho hincapié a esto, porque es necesario para nuestros chicos, sobre todo para los que tienen capacidades diferentes. Sí, lo hemos hablado, ahora lo recuerdo, y contá con nosotros para lo que sea esa difusión maravillosa de poder tener, claro está, una terapia tan fundamental y tan recontraprobada para aquellos que, no solamente quienes tienen las discapacidades, sino también para todos, absolutamente en el contacto, en la vuelta del contacto con la naturaleza y con los animales más. Yo te voy a donde me digas con los caballos. Gracias, Gabriela. Buenísimo. Que estés Muchas muy bien, gracias a diputada. ustedes, que tengan una buena tarde. Igualmente, hasta luego, que sigas muy bien. Se le iba a calambrar el brazo, en un momento pensé se va a caer la cámara, estaba con la cámara del teléfono. Esta era de Zoomes que nos tienen ya, pero bueno, afortunadamente la tecnología ha servido para unirnos y demás. No tenían una repisita, nada. No sé, yo la vi que se movía demasiado. Para mí era el brazo que lo tenía apoyado en algún lado. Pero bueno. le vibraba y se escuchaba. Sí, se le vibraban los llamados, tal cual. Bueno, así estamos, viendo de qué manera esta previa a lo que son las sesiones. Yo me imagino en estos días llamados de un lado, del otro, venimos de terminar con la previa el de tema. las sesiones, venimos con una previa larga de las sesiones. ¿Verdad? Y ves verano, chicos. Yo decía, esto no es normal que haya una sesión en enero. Bueno, te cuento, pero ha sucedido. En ese sentido, el año pasado, Sí. que se renovaron, autoridades, se renovó el cambio de signo político en el Congreso, Sergio Massa entró con toda la impronta de decir: nosotros vamos a trabajar en enero, febrero, todo el verano, porque venía un gobierno nuevo, con ideas nuevas, con cambiar un poco algunas cuestiones de fondo, y logró la sesión el 29 de enero. Ah, mirá, justo. El 29 la consiguió, y fue el tema de las jubilaciones especiales para magistrados, y esas jubilaciones especiales que habían quedado pendientes de un tema de la emergencia que se había votado en diciembre. Había surgido que se debía tratar ese tema, y el 29 de enero Sergio Massa logró concretar la sesión. Viene el recordatorio, ¿eh? Sí, para antes, esta vez estaría con 4 días de margen para decir que se trabajó en enero. Como para festejar el cumpleaños de la llegada, lógicamente, a la Cámara de Diputados. Bueno, sesiones extraordinarias, la cantidad de proyectos es enorme, hemos hablado y mucho. La cuestión ciencia también ha sido, y de hecho el diputado que vino hace un ratito, Marcelo Koenig, mencionaba de que era uno de los temas que él esperaba que llegara en extraordinarias, el financiamiento de la ciencia, ¿no? O el hecho de poder darle valor a lo que se trabaja y tanto la ligación entre universidades, la diversidad de género. Hay distintos puntos en eso, ¿no? Preocupa a unos cuantos diputados. Sí, aumentar los puntos del PBI progresivamente, que se puedan destinar a ciencia y tecnología, como se hizo en algún momento con educación, que se había
llevado a 6 puntos y que había costado mucho conseguirlo. Ahora se hace con ciencia y tecnología y sobre todo con un espíritu federal, porque el otro día veíamos la cantidad de organismos que hay en todo el país, además de las universidades, que tienen que ver con investigación y desarrollo científico, y son innumerables, son entre una treintena o 40 institutos y organismos que trabajan en el tema de ciencia y que con este incremento del presupuesto se verían muy beneficiados. Llegar al 1% del PBI, ahora estamos bastante por debajo y tengo entendido que las principales potencias están en un 3%, eso es como real inalcanzable para nosotros. Para el 2030, o sea, sí, no es para el año que viene. Llegar al 1 para dentro de 10 años aproximadamente. Es muy escalonado. De a poquito. Como la previa de las sesiones, es largo. Largo. Y además el tema de protocolo también, que no se renueve el protocolo, te impide que la Cámara siga trabajando en otras cuestiones, como por ejemplo la visita del ministro de Salud aquí al Congreso de la Nación. ¿En qué contexto sería? Si todavía no está como no está habilitado definido el protocolo, no se pueden celebrar reuniones ni siquiera de comisión. Se podría celebrar alguna informativa, pero fue el reparo que pusieron desde el oficialismo cuando le consultás por qué no viene el ministro aquí al Congreso, te plantean eso. Como no fue renovado el protocolo, nos toca ir a nosotros. Y acaba de terminar la reunión. Ah, muy bien, contanos, Debbie. Bueno, ya sabemos que el contrato que firmó la Argentina con Rusia para la Sputnik V, no 5, tiene cuestiones que son confidenciales. No podemos saber el precio, el número de vacunas y demás. Eso sigue siendo privado. De todas formas, el diputado Yedlin sí tuvo acceso a esos contratos y los repartió con la diputada Carmen Polledo del PRO, que es la vicepresidenta de la Comisión de Salud. Bueno, hoy se reunieron a puertas cerradas, sin Juntos por el Cambio, como bien comentábamos, y lo que dijo Pablo Yedlin... Pero la diputada... No fue, pero... Pues Yedlin que se lo pasa. Exactamente, le pasó en su momento, según me dijo él, el contrato y demás para que estén empapados con el asunto. Lo que dijo el diputado Pablo Yedlin al salir del encuentro fue que fue una reunión muy fructífera, donde se pudieron interiorizar acerca de lo que el Ministerio de Salud viene haciendo con el manejo de la pandemia y el plan de vacunación, y tuvieron la oportunidad de despejar dudas e invitamos al ministro a continuar con el diálogo que desde el inicio de su gestión venimos teniendo. No hay fecha concreta en la que vendrá aquí Se hablaba que hoy se podía acordar una reunión del ministro aquí en el Congreso. Bueno, sí, por lo menos Yedlin por ahora... nos lo había adelantado, que iba a comprometerlo. Así es, todavía por lo menos en el comunicado que me hicieron llegar desde el Ministerio de Salud no hay fecha. Pero bueno, quizás estarán esperando hasta que se renueve el protocolo. De las vacunas que se sabe, de Sputnik, bueno, llega ahora, pero se retrasó, hay una que se retrasó. Yo ya pierdo la cuenta cuál es exactamente, no sé si Moderna o AstraZeneca, pero que se retrasó en el envío, o sea, va a ser para fines de marzo. Claro, ahora todas las el proceso de vacunación se está llevando adelante con las dosis que vinieron desde Rusia. Por ahora es eso, bueno, y hay que ver qué va a pasar con la vacunación de los docentes, que el objetivo es también que ellos sean los primeros en vacunarse junto con los médicos de salud, el personal de salud, perdón. Así que hay que ver ahí si se llega a algún acuerdo con los otros laboratorios para esa etapa. ¿De los gremios docentes habló alguno con respecto a este tema? Están bastante callados, deben ser lógicamente, están en paritarias. Ayer emitieron un comunicado del gremio que lidera Baradel y lo que ellos plantean es que las condiciones para llevar adelante la vuelta a clases... La posible presencialidad, dijeron, o sea, no dan por hecho que se va a volver a la presencialidad, se va a terminar de definir en la reunión de la paritaria nacional que se lleva adelante en febrero. O sea, hasta febrero no vamos a saber la letra chica de cómo va a ser la vuelta a clases, más allá de Hay lugares que las clases supuestamente empiezan el 17, que es el miércoles después de Carnaval, en algunos lugares el 22, que es el lunes que sigue, y en algunos menos el 1 de marzo, que también es lunes. Porque hay que acondicionar y se entiende que eso lleva mucho tiempo. Eso fue y preparar incluso a los docentes, porque seguramente va a haber un sistema mixto en donde coexista lógicamente la virtualidad con la presencialidad, algo así como pasó en diciembre, que la mayoría de los distritos decidieron darle un poquito de presencialidad en una despedida que hicieron los de sexto grado o quinto año del secundario, que los juntaron, eran actividades hasta lúdicas en la mayor parte, estoy hablando de lo que es provincia de
de Buenos Aires al menos, y se entiende que va a haber algo así. Hay una desesperación de los padres básicamente y una necesidad del docente en estar en el aula, donde sabe que ese compromiso, esa relación, ese binomio pedagógico de lo que es maestro y alumnos es lo que hace que se produzca el aprendizaje. Y que no se haga un desacople nuevamente entre educación pública y privada, tratando de que no pase eso, porque... Que fue muy profundo, el cisma es muy profundo. El sistema público es más permeable a lo que se decida sindicalmente. Sí, evidentemente están en negociaciones porque por ahora no hay ninguna declaración rimbombante al respecto de lo que va a suceder. Y otra cosa, Karin, la que se diferenció un poco es la provincia de Córdoba, que dijo que va a anticipar la vacunación de docentes por ahí diferente al cronograma nacional que contempla primero a fuerzas de seguridad. Parece que Córdoba quiere hacer una excepción y avanzar con docentes. Con docentes. Viene el dato, sí, escuché que Córdoba se está despegando bastante de varias cuestiones, lo viene haciendo ya el gobernador, pero en este caso sí, hay como una necesidad y no es que sea una provincia exenta de virus, ni mucho menos, pero lo que sí, y bien escuché la pregunta sí que le hiciste de turismo a la diputada Elena, varía y mucho. De todas formas creo que hay muy tímidamente ha avanzado, salvo en algunos centros muy concretos como en Patagonia, pero son centros de clase media alta, se entiende, clase media baja está yendo como puede si es que está saliendo de su casa, la mayoría no ha podido, lógicamente por la grave crisis que vivimos y también por el temor a que si pasa algo, estoy lejos de casa, ¿qué hago? O me voy, me contagio y todo lo que alquilé y lo que reservé se pierde. O muchas veces los centros turísticos no tienen un sistema de salud preparado, por si, digamos, para el número de turistas que llegan por 10, 15 días y demás, no está preparado el sistema de salud. Así que eso también genera mucho temor por parte de los turistas. De si me pasa algo, va a haber camas. Miramar, un ejemplo, ¿no? que hablábamos, tenía 5 camas y un terapista. Dependía mucho de que Mar del Plata obviamente la iba a auxiliar porque había una especie de convenio, pero es un lugar chico que tiene mucha gente en verano. Mis papás querían ir. Les dije eso, que está diciendo el señor periodista. Y ustedes saben que no fueron, por supuesto. Van a tener que esperar un poquito más. Vamos que la vacuna va a llegar y sobre todo a los mayores de 60, que es los que más han sufrido profundamente esta situación. El ministro Ginés González García dijo que en las próximas horas ya se sabrá si los mayores de 60 pueden finalmente darse la vacuna Sputnik V, que justamente es uno de los grupos de riesgo, los que más se estuvo cuidando. ¿Eso lo dice también en la reunión? No, lo dijo antes, lo dijo hoy, estuvo de gira por el Hospital Posadas y ahí dijo estas declaraciones. Hablamos con diputados y diputadas, de eso se trata este canal, de saber cómo trabajan los proyectos que tienen y por supuesto de cara a la próxima sesión a fines de enero en sesiones extraordinarias. La diputada Caliba de Salta se refiere a este tema. Vamos a poner toda la voluntad para tratar ya una cantidad de proyectos que se acordó en labor parlamentaria en la última sesión, ¿no? Que la reclaman a gritos. Por ejemplo, aquí en Salta hay una demanda muy importante de los trabajadores de los ingenios azucareros que están muy preocupados por la prórroga de la ley de biocombustibles, por decirle una, además de la gente del sector, ¿no? Vinculada al sector, que es un sector clave, una ley que la vienen reclamando. Ustedes hablaban del monotributo, efectivamente, creo que hay que trabajar mucho sobre la ley, sobre esta iniciativa, porque tenemos que tratar de luchar también contra la precarización laboral. Entonces, por ahí, con el monotributo, y hay un gran panorama sobre el que hay que trabajar y legislar y que tenemos que avanzar, y que el monotributo no termine siendo la herramienta de precarización que a veces el propio Estado utiliza. No vamos a hablar del sector privado, hablemos del Estado, que utiliza muchísimo estos contratos que son tremendos, que hay que decirlo. Yo como periodista de profesión los he padecido y no tienen nada que ver, con el salario real, con el costo de vida. O sea, hay muchos temas que son muy importantes, que tienen que ver, por supuesto, con esa reforma además tributaria, fiscal que necesita el país, que lo hemos comenzado a discutir el año pasado con el impuesto
solidario por única vez o comúnmente llamado a las grandes fortunas, es decir, bueno, discutamos bien, ¿no? O sea, qué paga cada uno, qué aporta, cuánto gana, hay mucho por discutir en ese aspecto, son muchas leyes importantísimas, entonces es importante que aprovechemos este verano para que lleguemos a marzo con algunas herramientas que necesita el país para avanzar. Y sí, algunas declaraciones que después nosotros lógicamente vamos a esos puntos donde la oposición tiene allí alguna frase o alguna intención de reclamo para lógicamente llevarla al oficialismo y al revés, lógicamente, ¿no? De cómo el oficialismo ve esta realidad y la oposición muchas veces está en otra mirada. Básicamente, ¿dónde no hay encuentro? ¿En reforma judicial? ¿O hay algunos diputados de la oposición que pueden dar ese número para que se trate en la próxima sesión? Está muy finito. Capaz el MPN te puede dar el voto, capaz los Ramones, como le decimos, el bloque que lidera José Luis Ramón puede acompañar, pero ya, por ejemplo, los de Consenso Federal ya dijeron que votan en contra. Que no... El socialismo vota en contra. El socialismo también, que ahí tenés dos más, uno o dos más. Sí. Y hay que ver los de Córdoba, que no creo. No creo Córdoba que se vote. Es ahí donde se le queda el proyecto. Exacto. Ahí es donde no le está pasando, por Córdoba. Porque tiene 6 de Ramón, ponele 2 nuevos de un bloque que se escindió de los Ramones. Zapac si votara, pero están llegando a 128, 129, muy, muy finito. Los 4 cordobeses definen mucho, son clave. Por ejemplo, lo de mucho. Cuando fue lo de siempre pongo el mismo ejemplo, pero la expropiación de Vicentín, cuando ellos se expresaban en contra, el proyecto directamente no caminó porque ya sabían que no contaban con los votos. Bueno, y definieron el tema de los fondos del traspaso de la policía. Bueno, tal cual. Ese fue un tema que definió, el de la coparticipación. Que los medios llamados hegemónicos se encargaron de ponerles la foto diciendo Córdoba apoyó el tema traspaso a Buenos Aires, que iba supuestamente contra el federalismo. Claro. También en el presupuesto dieron una mano. Sí, cuando se les cambió lo del fondo del transporte. Ellos fueron uno de los que pidieron ese. Y en movilidad jubilatoria por el tema de la Caja Provincial de Córdoba, que si no es por la ayuda de la Nación está bastante comprometida. Exactamente. Cómo, en definitiva, si no se hace este análisis, uno no puede terminar de entender por qué el apoyo a un proyecto y el no apoyo a otro, viniendo por ahí en la misma línea. Es que, claro, definen cómo en este caso el escenario se va moviendo. Lo que ocurre con ellos 4 es que dependen directamente del gobernador. Juan Schiaretti, que no es del oficialismo, no es un gobernador opositor digo, pero que muchas veces los gobernadores están condicionados por los fondos de coparticipación. Seguro. Y demás, entonces te voto esto, pero a cambio, entonces por eso se actúan diferente por ahí al bloque Juntos por el Cambio, tienen otro comportamiento. Y desde el oficialismo te dicen, vamos a hablar con aquellos diputados que tienen responsabilidad de gobierno. Lo decía el macrismo hace 3 o 4 años también. Y ahora lo dice este oficialismo, ¿no? Lo dicen que es en nombre de la responsabilidad. Cuando se gana, se gobierna y ahí lógicamente es completamente diferente el nivel de responsabilidad para llegar a un tema u otro y se está buscando justamente esos apoyos desde ese lugar, ¿no? Señores, el diputado Schlérez también tiene lo suyo para decir de Neuquén, del PRO, de la oposición, sobre estas extraordinarias. En sesiones extraordinarias se deben o se deberían tratar los temas que exclusivamente el Poder Ejecutivo mandó para su tratamiento. No le compete a la oposición decir este tema sí o este tema no. No podemos nosotros incluir temas que no están en la convocatoria del Poder Ejecutivo, ni tampoco podríamos negarnos formalmente a tratar temas que el oficialismo quiere proponer. Esta semana tendríamos que estar tratando biocombustibles, que es muy importante, que estaba en la agenda y que había sido anticipado su tratamiento para el día 20. No va a ser tratado, no fue convocada la sesión extraordinaria, no porque la oposición no quiera, sino porque el presidente de la Cámara no lo convocó. Habida cuenta, nos parece a nosotros, que dentro del bloque del oficialismo hay algunos cuestionamientos internos que todavía no están clarificados o dirimidos. Entonces, vuelvo a insistir, no le compete a la oposición, al menos en este periodo de sesiones extraordinarias, decir nosotros queremos tratar esto sí o esto no. Lo tiene que explicitar y lo tiene que decir el oficialismo, y la manera más cierta, más concreta y más eficaz de hacerlo es convocando a sesión y poniendo los temas sobre la mesa. Mi análisis
y el que creo me parece cualquier diputado podría hacer es que evidentemente algunos de los temas que han sido puestos para ser tratados quizás no tienen todavía los votos necesarios, los consensos necesarios, sobre lo cual creería yo el oficialismo está trabajando. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? El diputado Sartori está, de la provincia de Misiones, ya está, ya viajamos. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Hola Karen, ¿cómo está usted? Saludarle a usted, a los dos más que le acompañan. La verdad, un placer dialogar con ustedes, con la gente de Diputados TV, que están siempre tan activos, ¿no? Supongo que se están cuidando mucho también. Claro que sí, acá le ponemos alcohol a todas las cámaras, las limpiamos todo el tiempo. Uy. Bueno, diputado, venimos hablando ya durante el transcurso de la tarde la importancia que tienen aquellos bloques que no son del oficialismo, pero que el oficialismo los busca desesperadamente cuando Juntos por el Cambio se retoba con alguna situación y dice, no, esto no vamos a acompañar, pero el quórum hay que darlo de alguna manera. ¿Se siente con cierto poder, Diego? Y que incluso muchos podrían formar monobloque, está bien decirlo así de esa manera. Un bloque propio de como en algún momento tuvieron los misioneros un bloque propio, ahora están subsumidos en este interbloque Unidad Federal, pero bueno, podrían tener su identidad propia. ¿Qué dice Diego? Habló Leo, ¿eh? Karen, sí. Con poder no, pero con responsabilidad de gobierno sí. Recién ahí ustedes hacían un análisis y una cosa es gobernar y otra cosa es por ahí ser diputado y no tener responsabilidad de gobierno. Pero yo creo que nosotros como proyecto misionerista siempre fuimos coherentes con todos los dichos y los hechos que hacemos. Y en esa responsabilidad de gobierno siempre creemos que lo que necesita quien está gobernando y bueno, debemos apoyar, así lo hacemos. En estos días cuando se habló de las sesiones extraordinarias de la Cámara, nuestro bloque que está dentro del interbloque federal, que obviamente preside Luis Ramón y como dijeron ahí ustedes, los Ramones somos nosotros, bueno, pero tenemos nuestra identidad también como Frente Renovador de la Concordia Misionera, estamos dispuestos a trabajar y dar las herramientas necesarias para que el gobierno en esta situación, que no es una situación menor, sino una situación mundial delicada en cuanto a salud y economía, estar siempre dispuesto a aportar lo nuestro, ¿no? Claro, sí, hablábamos justamente de el Frente Misionero mantuvo, primero estuvo dentro del Frente para la Victoria, después se abrieron algunos diputados sobre el final del segundo mandato de Cristina Kirchner y durante el gobierno de Cambiemos mantuvieron una autonomía o estuvieron con los cordobeses en otro bloque federal. ¿Por qué no buscan una identidad por ahí, escindirse de un interbloque que de hecho se achicó de 8 a 6 en los últimos meses? ¿Por qué no buscan mayor identidad dentro del juego de bloques e interbloques de la Cámara? No, nosotros tenemos bien claro la identidad nuestra, ¿no? Nosotros somos un proyecto misionerista que inclusive cuando nosotros hablamos en misiones de elecciones decimos vamos a apoyar al presidente, pero no vamos a dejar de reclamar las cuestiones que son inherentes a la provincia nuestra. Esta Tierra Roja tiene muchas particularidades. Ustedes saben que es una provincia, se puede decir, hasta única en su tipo, inserta entre dos países limítrofes, ¿no es cierto? Que tiene más del 90% de territorio metido dentro de Brasil y Paraguay. Entonces, todas esas cuestiones tienen un desafío no menor para todos los habitantes de Misiones, que no somos pocos, somos 1.200.000 habitantes. Y en esa coherencia, nosotros estamos siempre trabajando, tanto con el gobierno nacional, pero sin olvidarnos, obviamente, nuestros orígenes provinciales y la problemática que nosotros tenemos. Pero siempre el gobierno de Misiones es un gobierno que se ha destacado por apoyar la gobernabilidad de cualquier gobierno que tenga intenciones de que la Argentina crezca. Entonces, no es que no tenemos identidad, la tenemos bien marcada de lo que queremos para que la Argentina crezca, ¿no? ¿Qué tal? Debemos mirar para adentro también, para el interior. Decimos, si hablamos de un país federal, debemos aplicarlo a ese. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Cuando fue el debate por el presupuesto 2021 se había introducido una especie de zona franca para la provincia de Misiones que finalmente después no fue. El presidente la vetó. Cuando ustedes tuvieron la oportunidad de charlarlo con el presidente, ¿les dio alguna explicación? Digo, justamente hablando de lo que le conviene a los misioneros, ¿no?
Sí, pero ahí justo, Débora, es una pregunta muy importante e interesante la que haces, y te digo algo al respecto. Cuando nosotros hablamos con el presidente y vino y se habló del Polo Misiones, era una ley fiscal para una provincia, como dije, que tiene un brazo inserto entre dos países limítrofes. No más del 90% del territorio está dentro de otros países, y solamente limitamos a la Argentina con la hermana provincia de Corrientes. Vale decir, tenemos todos nuestros problemas y todos los problemas de los países limítrofes que soportar en el tiempo, y demostramos que en pandemia, con fronteras cerradas, para cuidar la salud de la población nuestra, la economía nuestra creció y no deja de crecer. Vale decir, con creces demostramos que nosotros tenemos razón, que necesitamos una ley fiscal distinta, diferente para ser competitivo. Nosotros tenemos un desafío enorme, que es la cantidad de población que tenemos, y somos la provincia que más jóvenes tenemos, es la población más joven del país. Eso trae aparejado una serie de demandas laborales, etcétera, etcétera. Cuando viene el presidente de la Cámara, después viene el presidente de la República, se habla de esto y se habla que salga el Polo Misiones, con una pata obviamente del gobierno nacional, otra del gobierno provincial y otra de la Confederación Económica de Misiones, que es quien nuclea a todas las entidades productivas de la provincia de Misiones. Cuando esto va a la comisión nuestra, la cual integro, la de presupuesto, se agregaron 3 provincias más, Chaco, Corrientes y Formosa. Para poder sacar el dictamen, eso fue así. Ustedes saben que los diputados, cuando están negociando cosas, cada uno se tira para el lado de su provincia. Claro. Y salió el dictamen con las 4 provincias con zona franca. Cuando fuimos al recinto, todos los otros diputados dijeron no. Y nosotros, colorín colorado, se agregaron 19 provincias que son las que tienen territorio limítrofe con algún país. Cuando esto cae en manos del presidente, obviamente, y ahí no le vamos a echar la culpa al presidente, dice, no, esto no podemos hacer porque obviamente vamos a quedar sin dinero, que es lo que estoy necesitando de recaudación, y esta ley así no era lo convenido, obviamente lo vetamos. Entonces, pero no perdemos la esperanza, ni las ilusiones, ni la fuerza de seguir luchando por una ley que beneficie a una provincia como la nuestra. Pero ¿en qué sentido beneficie? Que nos dé la herramienta para ser competitivos cuando esté abierta otra vez la frontera para poder competir con Brasil y Paraguay. Claro, básicamente, es que es eso. Ya no tiene que mirar solamente las leyes nuestras. Misiones está mirando las leyes de esos países, en definitiva. Tienen que tener la mirada en la legislación del país vecino, como para reclamar después al Congreso Nacional Argentino algo que los empate. Pero entiendo que la recaudación ha sido récord en este año, ¿no?, para la provincia. Karen, si usted mira la recaudación nuestra y compara con cualquiera de las provincias que están alrededor nuestro, nosotros crecemos y no dejamos de crecer en pandemia. ¿Por qué se da esto? El departamento de Itapúa, que es de Paraguay, tiene al gobernador enfrente de la ciudad de Encarnación, y nosotros estamos con la ciudad de Posada, donde está el gobernador nuestro también, que es la capital de la provincia de Misiones. Sí. Si ustedes ven las asimetrías que nosotros tenemos y la cantidad de misioneros que van a comprar al otro lado cuando está habilitado y cuando estaba habilitada la cuestión del puente, son colas y colas y colas y horas y horas, donde el crecimiento de Encarnación y de toda la zona de Paraguay ha sido sostenido en el tiempo, y mucho de ello con dinero nuestro, de los misioneros, los argentinos. Que pierde el país. Entonces, claro. ¿Qué es lo que falta? Herramientas fiscales para poder competir, que lógicamente, ¿cuál es la diferencia que tenemos? Que ellos tienen mucho menos impuestos que nosotros, son mucho más competitivos a esa hora. ¿Y qué hace el que va a comprar? Bueno, mire, si dice, si me cruzo al otro lado y esto que vale 3 pesos aquí, allá vale 2 pesos, me voy al otro lado. Claro. Entonces, necesitamos herramientas competitivas para poder hacerlo. Pasa con el combustible, pasa con un montón de cuestiones. Entonces, ¿usted cree, Diego, que esto se va a rever, más allá de que se hayan sumado todas las provincias? Parece hasta un juego más de niños. Ah, si él lo tiene, yo también lo quiero. Y si no lo tiene nadie. La madre dijo basta, no hay para todos. En este caso el padre, ¿no? El presidente de la nación, que no debería hacer esa comparación de ninguna manera. Pero ¿cree que va a rever la situación más adelante? Con Chaco también y con la otra provincia que no me acuerdo Formosa. cuál es. Y Formosa. Claro, las 3 de la tira. Nosotros vamos a seguir peleando. Nosotros somos la 8ª economía del país en estos momentos. Y recibimos como si fuésemos la 18ª. Imagínense ustedes cómo estamos. Claro. Entonces, si también nosotros tenemos una política fiscal fuerte, nuestra, si no tenemos reglas de juego claras para jugar internamente,
estamos complicados. Y eso se está viendo, porque también la Nación no deja de mirar que tiene un buen actor que es Misiones, que aporta bastante al erario nacional. Entonces, esas cuestiones, cuando se hablaron de estas cuestiones y estos juegos impositivos que estamos hablando, y de hacer el polo Misiones, se habló justamente de eso, de hacer un polo productivo de desarrollo que genere mayor actividad económica, que lejos de ser un beneficio impositivo, sea un beneficio, porque el desafío era generar más actividad económica, justamente. Sí, un polo donde la tecnología va a tener un papel fundamental, absolutamente. Sí, eso lo hemos hablado con otros diputados también. Leemos los diarios de Misiones y dice, en Misiones el gobernador ya está hablando de tener clases presenciales en todas las escuelas, en algunas ciudades. ¿Cómo está ese tema, Diego? ¿Cómo lo está viendo? Está muy complicado el tema del COVID en Misiones. De golpe, que veníamos muy bien. Está pasando ahora eso. tenemos lo que viene pasando en el mundo, ¿no? Y no somos ajenos nosotros. Y en la Argentina también. Hay un poco de... Esto pasa porque creo que la gente ha descreído un poco de esta pandemia y de lo que nos podía afectar a cada uno de nosotros, y se han dejado de lado los cuidados. Inclusive, ustedes vieron con el tema de las fiestas que hay, las fiestas clandestinas, de juntarse entre muchos y todo este tipo de cuestiones que traen aparejado un crecimiento en la curva de contagios más que significativa. Entonces, bueno, se está viendo porque estamos peleando y luchando contra todo eso también. Hasta ahora las cuestiones sanitarias de una provincia que viene en ese sentido haciendo las cosas bien, porque nosotros desarrollamos política de Estado en el tiempo, que vienen de 20 años de ir diciendo esto es política de Estado y se viene haciendo de esa manera. Bueno, venimos soportando en ese sentido la pandemia. Ahora hay que ver cómo viene la curva de contagio y el momento, cuando tenemos que entrar al invierno, estamos en pleno verano y la curva se puso más complicada todavía, así que yo sería prudente a la hora de opinar si se va a poder volver o no. Ojalá se pueda. Acá me pregunta mi productor por la Cuca, ¿las cataratas están abiertas? Y yo sabía que sí, y turismo interno solamente, de Buenos Aires o de cualquier otra provincia, ¿podemos ir? No. Ustedes pueden venir de cualquier lado, tienen que hacer protocolo sanitario a la entrada de la provincia, que es dentro de las 48 horas traer el certificado del hisopado o hacerse y esperar el resultado en la entrada de Misiones. Pero está habilitado el Parque de las Cataratas y se está usando mucho los lodges ahora y todo lo que es el turismo que antes no se explotaba, y una de las cosas que inclusive recomiendo verla, que es todo el tema del Moconá y el salto del Moconá, un paisaje maravilloso que se está también haciendo y explotando mucho. ¿Pero por qué esto? Porque justamente este tipo de turismo es un turismo que se puede hacer a la distancia, es con el protocolo. Si usted usa el barbijo y tiene todas las cuestiones que está usando, no necesariamente tiene que estar uno al lado del otro, sino que puede haber el distanciamiento de los 2 metros, está todo con el protocolo sanitario, caminar en la selva, mirar las bellezas naturales, todo con el distanciamiento protocolar. Y eso hoy se está dando y mucho. Perfecto, entonces cualquiera puede ir, podemos rezar en los lodges, me decía. Y a diferencia de los grandes hoteles, es diferente. ¿Los lodges son hoteles pequeños? ¿Es la idea esa, Diego, o no entendí? Los hoteles grandes están funcionando igual con el protocolo y con todos los distanciamientos necesarios. Ahora, se está usando mucho y la gente está descubriendo como novedad muchos lodges que son muy lindos, que son cabañas separadas para familias y habitaciones espectaculares, hermosas, donde no se tiene contacto uno al lado del otro, sino que tiene todo un parque para dispersarse, para ver y no juntarse. Y eso hoy se está explotando mucho y están dando bien. Bien, son las cabañas, claro, depende del lugar del país, la llaman distinto. Lodge se escribe, para muchos es una palabra que uno la puede buscar, googlear y rápidamente te metes en los sitios de turismo y salen. Otros hoteles boutique, Mendoza que tiene los boutiques, pero es cierto, bueno, esto tiene que ayudar a que también esos emprendimientos del turismo que ha sufrido tanto, bueno, puedan llegar a tener lugar y coexistir con lo que es los grandes hoteles también. Así que esperemos que sea entonces. Bueno, el salto del Moconá me había dicho, pues yo me anoto todo. Eso preguntarle, ¿no? Pues yo una vez que tenía curiosidad por ir a Misiones, ya conociendo que fui 2 o 3 veces a las cataratas, digo, una vez quiero hacer la ruta 14 y todo lo que es la selva misionera.
Ahora, lo que uno tiene una interrogante es cómo está la infraestructura y cómo está desarrollado y cuántos días por ahí se precisan para descubrir esa zona de emisiones, ¿no? Sartori. No, vengan tranquilos. Si venís de Buenos Aires en auto y querés hacer la ruta 14, vas a terminar en el Moconá. Podés ir por una ruta costera que vas bordeando todo lo que es el río Uruguay. Es hermosísima la ruta. La infraestructura vial de Misiones está impecable, muy mantenida, señalizada. Hay que andar con precaución porque son muchos caminos de muchas curvas, es muy peligroso, ¿no es cierto? Entonces hay que venir a pasear sin el acelerador, hay que dejarse, no hay que dejarse tentar por el acelerador. Lo dejamos acá, el acelerador, corriente y callado. Y bueno, el Moconá está muy lindo, ese es un salto así como un piano, tiene 3,5 kilómetros, que es hermosísimo, y después ahí está, bueno, toda una reserva natural que es la reserva Yabotí, que es muy bella para verla. Así que bueno, ahí está para quedarse 2 días, después de ahí se puede cruzar la ruta 12 y donde tiene de saltos y cosas, Misiones está lleno, pero bueno, ustedes conocen lo principal que es Moconá y Iguazú, ¿no? Pero después de tener el salto que quiera, Encantado estaba ahí, Dos Hermanas, lo que fuere, lo que quiera. Y vos me preguntás cuántos días, yo me quedo a vivir. Me voy a cualquier lado y me quedo, pero debe ser la locura que uno tiene la pandemia en la ciudad, ¿no? Y eso que estoy en Tigre, tengo la cerquita, la colita de la selva tengo yo. Pero es cierto que bueno, está bien que pregunte para ver cuánto... Entrando por ese lado y por ahí para llegar a Iguazú, para llegar a Iguazú bordeando el Uruguay, como dice el diputado, ¿cuántos días se podían estimar para hacer, no sé, una semana, 5 días, 10 días? Con una semana estás muy bien y vas también a Posada, mirá una ciudad modelo que está muy bien puesta, toda con una costanera muy linda, todo de vista al río. Tenés muchas ciudades muy prolijas, hay mucho turismo, el turismo aventura, vas al Moconá y podés andar en gomones, podés después, además de ver el Moconá en un gomón, podés hacer un paseo en algún gomón, alguna cabalgata, alguna caminata por la selva con guías, alguna excursión con un jipón. O sea que hay muchas cosas para hacer con una semana, estás muy bien. Muy bien. Yo no sé, chicos, ustedes, pues yo ya me voy, agarro el auto y hay que tener paciencia y, como decía él, manejar despacito, pero es una re contrapendiente. Y al entrerriano le dije que le pregunté por dónde entro a la Liberá y me dijo no, por el oeste. Y ya nos vamos enterando. Nacieron unos yaguaretés nuevos ahí en el Liberá. Sí, tal cual. Chiquitito, sí. Yo dentro, me aparecen las noticias de los bichos. Más que del Congreso de la Nación. Pero sí, una maravilla. Así que... Acuérdense que los invité el año que viene, si la pandemia pasa, a que vengan a la fiesta nacional de la Navidad acá, ¿no? Así que ahí es la excusa para ver el resto también. La fiesta, es verdad, la fiesta nacional de la Navidad. Qué lindo eso. Sí. Vamos. Nosotros vamos a todos lados, nos dicen invitarnos, nos subimos cuando los vuelos se den y cuando la pandemia abra. Bueno, genial, Diego. Muchas gracias. No sé si hay algún tema especial que quieras presentar en 2021. ¿A dónde está? Hoy hablábamos de los corazones y las banderas de cada diputado, más allá de los temas importantísimos, coyuntura que presenta o el presidente de la Cámara o el bloque, sino los temas propios, por los cuales uno dice, bueno, llegué a la banca y ahora... No, nosotros, obviamente, y yo como legislador y como hombre antiguo en política, tengo las mejores intenciones de que mi país crezca. Todos vivimos este país y esta Argentina maravillosa, tenemos que buscarle la vuelta. Y obviamente que en pandemia tenemos 2 grandes desafíos, ¿no? Leyes que tengan que ver con la salud y que tengan que ver con la economía. Tenemos que darnos un desafío y yo sueño con una Argentina que alguna vez discuta una ley fiscal, no para Misiones, para la Argentina, que permita desarrollar al país, ¿no es cierto? Y que también se dé una discusión de la ley laboral, porque hay muchos emprendedores y yo tomo de toda la Argentina gente que quiere hacer muchas cosas, pero nuestras leyes hoy, y está a la vista, están obsoletas en materia laboral. Tenemos que darle una pulida y tenemos que darle un desafío, tenemos que discutir las 2 cuestiones para ser un país competitivo que pueda estar a la altura de los países europeos o los países de América que
que son países que son de punta. Entonces son cosas que uno sueña y no deja de soñar, y por eso creo que todavía aún continúo en la tarea y en la lucha política, ¿no? Entonces, no me habló de reforma judicial y es un voto que se está buscando para poner ese tema en la próxima sesión. ¿Votamos a favor, Sartori? Con reforma judicial. Discutimos todavía en el bloque interno, no discutimos en el bloque interno nuestro, pero si es una ley que va a beneficiar al país, no tenga duda que vamos a acompañar. Nosotros no estamos en las cuestiones individuales ni en las discusiones estériles, sino que estamos en la construcción política para que este país crezca. Este país es de todos los argentinos y todos los sectores tienen que desarrollarse. Con esa mentalidad, nosotros, los del Frente Renovador de la Concordia Misionero, nos sentamos en las bancas, porque son las precisas directivas que tenemos de quien conduce la renovación, que es el ingeniero Rovira, y obviamente el gobernador Oscar Herrera Aguad, ¿no? Bien. ¿Eso fue que la acompañan o no? Dijo que sí, también. Sí, la acompaña. Sí. Si es buena para el país, es buena, acompañaremos. Si no es buena para el país, yo entiendo. Todavía no nos reunimos. Bien. ¿No se reunió el bloque todavía? No, por eso. No, hablar específicamente, porque no está en la agenda todavía, claro, que vamos a discutir en diputados estas cuestiones. Está el biocombustible, está otras cuestiones y otra agenda. Cuando llega, es muy dinámico ahora hablar así como lo hacen ustedes. Hace 10 minutos Judith me dijo, queremos hablar ahora, listo, tac, apretamos el botoncito y hablamos. Y así lo hacemos entre todos. Así que hoy esto también trajo la pandemia, esta oportunidad de poder hablar y discutir cualquier tema ahora, ya y enseguida. Seguro, así que seguro. Cuando sea el momento lo discutimos y lo resolvemos. Gracias, Diego. Gracias, diputado Sartori. Ha sido un placer, como siempre. A ustedes por la deferencia de ustedes y la buena onda que tienen siempre. Y todo lo mejor les deseo en lo personal. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego, Diego. Está muy lindo ver también la idiosincrasia de cada diputado o diputada, más allá de la personalidad que tienen nuestros legisladores, la cadencia de la provincia que llevan encima, y este hombre es bien misionero. Claro, bien pero misionero. ya me convenció. Como algunos patagónicos son bien patagónicos. No hay ninguna crítica, al contrario. No. Que yo soy patagónica. Bueno, pero por eso tienen su idiosincrasia, su forma. Algunos son mucho más abiertos, más campechanos, otros... Claro. Más allá de la personalidad. Marplatense y me cargaban por el más o menos o por algunas cosas cuando me vine a Capital. Pero no. Y de acá nomás, y el del interior me ve como porteño. Y claro. El tucumano, el salteño, el marplatense me ve como porteño porque es más o menos lo mismo. Claro, y cuando vine acá, el porteño no me veía como uno de ellos. No, claro. Qué cosa, ¿no? Que tiene. Estábamos ahí. Y para ustedes el sur, como si fuese un solo lugar el sur. Claro. Ay, me encanta que salgan estas cosas. Hoy estaba escuchando justo en la radio un programa que decía uno podría descargarse con los porteños y parece la continuación de eso. Pero es cierto. Voy al sur. Me acuerdo de una novela que un personaje decía, voy al sur a buscar a fulanita. ¿Dónde es el sur? Porque es tan grande que... Pero bueno, ¿de qué ciudad? De Cipolletti. De Cipolletti, cierto. Las manzanas. Acá tenemos a Anita también. Claro, ella Cinco Saltos. De Cinco Saltos. Ibero, Benaim de Terra del Fuego, la tenemos. Laurita de Córdoba. Tenemos al Pato también. El Pato de Santa Fe, Laurita de Córdoba. Laura Serra de Córdoba, Pato de Santa Fe. Maga de Jujuy. Maga de Jujuy, le mandamos besos, Maga, le extrañamos mucho. Tenemos federalismo acá también. Y sí, lógicamente, Cámara de Diputados. Eduardo de Mar del Plata también. Eduardo también es de Mar del Plata, tal cual. Con Luchito Vidal. Está lindo Mar del Plata, estuvo el fin de semana, así que si dudan y cómo está, hay mucha gente, poca gente. Mar del Plata siempre es hermoso y lo importante es que la ruta se complica, ¿sabe dónde? Con la gente que se va al Partido de la Costa. Cuando se vayan al Partido de la Costa... eso uno sí, viste que uno llega a Dolores y dice qué alivio van a ser estas 2 horas que quedan. Sí, no, genial. Y cuando venís de vuelta decís, estoy llegando a Dolores, se va a complicar. Exactamente. Bueno, señores, estamos en periodo de sesiones extraordinarias y por eso muchos de los temas son recurrentes, porque lógicamente nuestro trabajo es reflejar lo que hacen los legisladores y en este momento los legisladores, como dijo el diputado misionero, están hablando y viendo qué temas concretos se van a tratar en la próxima sesión, que el presidente de la Cámara ya definió que fuera exactamente el... miércoles 27. Miércoles 27 de enero. Y la labor parlamentaria no se sabe si va a ser un poquito antes o después. Y tiene que ser, o sea, se hablaba de una reunión de los jefes de bloque la semana que viene, pero todo conversaciones muy informales, así que habrá que esperar. Habrá que esperar y vamos a seguir desgranando todos los temas que entrarían en Extraordinarias aquí en DTV. Chao, hasta la próxima.
Cuando vuelvas de hacer las compras,